¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Frecuencia Beatles en este mes de septiembre, 6 de septiembre del 2020. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire el mago Alexis Cogo. ¿Sí? El pulpo Alexis Cogo. No, y es un mago, para mover todos los pitutos y todos los controles. Hoy tenemos un programa realmente, un programón diría, ¿sí? Con cosas variadas. Vamos a hablar de John Lennon, Double Fantasy, de su último disco. Seguimos en los Beatles con su tercer disco de estudio, que es A Hard Night. Después tenemos una trivia de qué época prefiere la gente la música de los Beatles, y de la primera época a la segunda, y después eso lo trae Belén Di Girolamo. Pero ahora los presento, voy a tomar lista. Como estamos en el mes de septiembre, es el mes del Día del Maestro, y aparte el mes de la primavera, ¿no? Y los Beatles son primavera, siempre fueron primavera. Y ahí el ícono, la canción ícono es All You Need Is Love, ¿no? Bueno, voy a tomar lista entonces, como se viene ya el Día del Maestro, y presento a todos los que hacen Frecuencia Beatles, acá en Aleco Entretenimiento, en el canal de YouTube. Los presento uno por uno y me van dando el presente, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, Bruno. Ahí está, presente, Víctor. Muy bien, Víctor. Belu Di Girolamo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Presente acá. Muy bien. Maxi Cogo. ¿Cómo estás, Víctor? Presente aquí también en un nuevo programa. Realmente muy, muy contento de por estar aquí para, debatir, hablar y, compartir un momento. Dale. Juan Pablo Todaro, el bajista, el hombre de... Como decía el Chavo, presente, querido profesor. Y... un gusto estar con todos ustedes para hablar un poco sobre un tema tan querido para nosotros como son los Beatles. Buenísimo. ¿Y Mariano Duy está por ahí? No, hoy dio la baja, me avisó que no podía poder, así que... Está ausente. Ausente, tachame la doble. Tachame la doble. Bueno, entonces arrancamos con Frecuencia Beatles acá en Aleco Entretenimiento, en el canal de YouTube. Y no sé, lo dejo abierto para... Empezamos por A Hard Night, ¿quieren? Dale, vamos. Arrancamos entonces con el tercer disco de estudio de los Beatles, que tiene una particularidad, ¿no? Que es el primer disco que no tiene ningún cover, son todas canciones propias. Y efectivamente quisiera que acá ya empecemos la parte de las aproximaciones generales que tiene cada uno sobre este disco. Dale. Muy bien. El que quiera arrancar. Soy todo Maxi. Voy a comenzar yo, ¿no? por simplemente un gusto. Sí, me gusta la idea de hacer la temática disco por disco. O sea, hay que hacer una revisión siempre de los otros videos que hemos hecho, porque todo tiene una evolución, tiene una continuidad, y estamos llegando a una etapa fundamental para lo que es la historia, de lo que es el ascenso y la cumbre. Estamos ahí llegando a lo que es plena Beatlemanía y el apogeo pleno, donde incursionar en lo que es la cinematografía como banda. Si bien estaban alrededor también otros artistas que estaban haciendo también su participación en películas, largometraje, vamos a llamarlo, tiene varias alusiones a diferentes esquemas para producirlo, ¿no? Una trama diferente. Si bien también lo hemos discutido el programa pasado para hablar de las diferentes películas, en particular, por lo que estuve viendo, así analizando y escuchando, eran buenas críticas hacia la película. Después quería preguntarles a algunos si era primero la película dio paso al disco o el disco dio paso a la película, pero para mí era que habían logrado firmar un contrato para firmar una película, por lo cual le dieron obligación de tener una banda sonora, y que también tenían tan poco lo que es plata para pagar, digamos, lo que puede ser derechos de autor, y lo que necesitaban en todo caso era que... ¿Perdón? No. Perdón, sí, perdón. Entonces decía que esa era la necesidad de que ellos tengan que hacer sí o sí todos los temas Lennon-McCartney, porque no podían pagar los derechos de autor de otras canciones si salían en las películas, así que eso fue una de las condiciones, y de la cual, también tenemos que pensar el periodo donde se están dando las giras a Estados Unidos, por un lado,
los rodajes, la grabación y escapar de los fanáticos. Así que tenemos que ahí entablar un poco cómo se va a contextualizar, cómo se va a armar todo el desarrollo de la temática del disco, ¿no? Por eso mismo también pensándolo a Hard Day's Night. ¿De dónde vendría la alusión? Se dice que fue Ringo quien en su léxico medio vulgar que tiene por falta de educación que tenía, que no había logrado acceder a lo que era un colegio, por lo menos en la educación formal, a veces se expresaba de alguna manera media errónea. Básica. Básica, exactamente. Y bueno, a Lennon le gustó mucho cómo él había interactuado después de hacer todo un día de recorrido por los Beatles, y bueno, él se expresa a través de eso. Ha sido un día agitado, una noche de un día agitado, así que bueno, queda así formalmente el nombre del disco, aunque bueno, por eso mismo tiene su relación mucho a esta corridas que tenían los Beatles de los fanáticos. Se hacía muy difícil, pero también tomando en cuenta las grabaciones y el aporte mismo del desarrollo musical, es que también tenían mejores condiciones y se les daba más paso a utilizar el estudio con un mayor trabajo que antiguamente, que dijimos que por ahí los apuraban un poco a grabar rápido. Así que aquí se pueden apreciar nuevas incorporaciones instrumentales y ya desarrollando canciones mucho más complejas y de unión, ¿no? También eso que se está amalgamando y se está cerrando también en el contexto de lo que puede ser Lennon-McCartney a dos voces, que si yo lo destaco como una de las arreglos muy interesantes o juegos que es cubrir en una misma canción dos voces diferentes, como va a ser la entrada de Paul en A Hard Day's Night, que hace también obviamente su participación con ese agudo que le cuesta bastante siempre a los McCartney, tratando de imitarlo, que esos agudos se van a notar en muchas partes de los discos, de este disco, los esfuerzos. Ahí pasé una canción, When I Get Home, para escuchar las voces crudas y cómo se empiezan a destacar. Pero bueno, quiero también ceder la palabra, hacer correrla, pero hay mucho que hablar para esto, para desarrollarlo, porque me queda, ¿no? La entrada de la guitarra de 12 cuerdas. Hay un par de cosas muy interesantes. El primer acorde de A Hard Day's Night, tenemos que analizarlo. Así que dejo correr también para que todos podamos empezar. El que quiera, tome la posta, Bruno. Bien. Bueno, agarra la posta. Entonces os digo que de los primeros discos de los Beatles, si bien es un discazo, que esto quede bien claro, a mí personalmente me gusta un poco menos que, por ejemplo, Please Please Me, este disco. Sé que seguramente alguno me va a matar por esto, que si bien tiene algunas canciones que me parecen de las mejores de la primera época, también tiene algunas canciones que uno dice, bueno, qué sé yo, fueron canciones que tuvieron que meter ahí en el medio, ¿no? De relleno. Casi algunas que son más de relleno, y supongo que después lo vamos a estar charlando cuando nosotros estemos viendo canción por canción. Otra particularidad que tiene este disco es que no tiene una canción cantada por Ringo, que era algo que venían haciendo. Todos venían cantando en esta canción, en este disco no canta Ringo. Y tiene otra particularidad, es que uno de los días de grabación de este disco no se hizo en el Reino Unido, sino que se hizo en París mientras estaban en gira. Si nosotros miramos más o menos el periodo durante el cual fue grabado el disco, ¿sí? Que va entre enero del 64 y junio del 64, o sea, ya no son las 10 horitas que metieron en el primer disco, sino es bastante largo. Tiene que ver con que son pequeñas sesiones de grabación que pueden estar haciendo ellos mientras están dando la vuelta al mundo, donde están no solamente en plena Beatlemanía, sino que están ante la incipiente invasión británica, que está también sirviendo esto para hacer una influencia para los músicos de su época misma, entre ellos los que van a competir directamente con los Beatles, por ejemplo, los Kings o los Rolling Stones, o bueno, los músicos británicos van a ser parte de la invasión británica, ¿no? Y ellos están diciendo, bueno, estos muchachos lo están haciendo bien, están escribiendo sus propias canciones, es hora que nosotros también escribamos nuestras propias canciones, aunque bueno, no todos van a tener esa valentía que tienen Lennon y McCartney de poner sus nombres en las canciones, ni bien las empiezan a grabar. Y por ejemplo, los Rolling Stones en su primer disco, la primera canción que tienen ellos va a estar firmada por Nankel and Felge,
¿no? No van a animar a poner Jagger y Richard, sino van a poner Nanker y Felge, porque no se animaron a decir somos nosotros los que estamos componiendo. Algo que también destaco de Lennon y McCartney, que dijeron sí, loco, somos nosotros y nos mandamos. Así que bueno, también quiero pasar ahora la voz para que sigan ustedes, pero espero ansiosamente para que veamos tema por tema, porque tiene algunos temas hermosos, como dije, y algunos temas que se empieza a notar un poquito el relleno a veces. Bruno. No, vamos con Belén, así aprovechamos que dale. justamente así vamos a hacer recorrido de cada tema, como mencionó Juan, y ahí, bueno, cada uno vaya haciendo sus aportes. Así que vamos con Belu ahora. Belu. Muy bien, muy bien. Bueno, para comenzar y antes de arrancar con las canciones, también recordar que Robert Freeman fue llamado una vez más. Fue él quien hizo la portada de este álbum, su segunda portada con los Beatles, y los podemos ver a cada uno en varias tomas, ¿no?, de sus rostros, simulando un poco algo más cinematográfico. Están haciendo diferentes movimientos. Entonces la idea que hablaba Maxi hace un ratito, si vino el disco y la película, o la película y el disco, bueno, un poco buscaba esto, ¿no? Robert Freeman buscaba darle otro tinte. Y también tenemos que, y podemos contarle a la gente, que el álbum en Gran Bretaña salió en azul, mientras que en otros países, bueno, la portada fue roja o anaranjada. Se decía que esta portada azul, que es la original, era muy inglesa. Entonces se hizo en diferentes colores. En Estados Unidos salió en rojo, y bueno, y después pueden buscar, hay un montón de la japonesa es totalmente distinta. Y bueno, y después atrás del álbum está todo bien serio, como siempre, en blanco y negro, pero bueno, es una portada mucho más cinematográfica. Agrego una cosa, el color azul tiene que ver con la realeza, ¿no? De ahí la famosa sangre azul, ¿no? Bien británica. ¿Sí? Un detalle de color. Y hay una canción que después la vamos a desentrañar con los chicos, pero que no fue permitida, Belén. No, de hecho fue eliminada de algunas de las ediciones de vinilo, sí, por ejemplo en la Unión Soviética y también en otros países comunistas, justamente porque decían que el tema hacía alusiones a cuestiones sexuales. Ajá, mira vos, impresionante. Bueno, y arrancamos entonces con el primer tema del lado A, ¿sí? Pero te cuento un poquito de cómo va todo esto, Víctor. Ah, dale, Estás contá. muy ansioso. Pará un poco. Ese primer acorde, Bruno. Ahí se escucha bien, ¿no? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar hoy. Fíjense, veníamos hablando de discos que tenían una particularidad que era justamente esto. Todos venían en la nota de mi. Digamos, por decirlo de una manera, el disco anterior ya presentaba por primera vez el acorde de re, y este arranca con el acorde de re. De hecho, muchas de las canciones van a estar en esta tónica justamente, y va a ser muy interesante ir analizando cómo van estas canciones, marcando más todavía esta separación Lennon y McCartney en cada tema. Creo que podés escuchar cuál lo canta McCartney, cuál es de Lennon, pero incluso cuál compuso cada uno. Pues si bien dice Lennon y McCartney los dos, se vas a notar mucho estos mix. Por ejemplo, arrancamos con A Hard Day's Night. ¿Sí? Y te hago una pregunta. Sí. Cuando vos decís que los otros álbumes, los primeros dos, estaban con acorde de mi, mi mayores. Mi mayor, sí. Perfecto. Efectivamente esa tónica, obviamente de ahí tenés las modulaciones que tengan, ¿no? Pero efectivamente utilizaron más esos acordes que otros. Siempre me pregunté por qué, pero creo que tiene que ver con esta cosa de los Beatles, de empezar a buscar un nuevo sonido. Y A Hard Day's Night va a ser muy puntual porque hace un poquito esto que mencionamos. Acá se empieza a escuchar, creo, más a los Beatles más que nunca. Porque el resto, si escuchamos por ahí lo anterior, tiene mucha influencia para decir, bueno, mira, tenemos que salir por acá. Pero A Hard Day's Night tiene una particularidad que se nota que es exclusivamente un producto realizado por ellos. Y me voy a quedar con esto, empezando un poquito con esta temática que introducen a Hard Day's Night. Nos trae la guitarra de 12 cuerdas, una presentación muy oficial para un nuevo sonido que no se estaba, digamos, barajando de ningún tipo de forma, en un solo que es impresionante, marcado también con el piano. O sea, es un solo de 12 cuerdas, más a todo esto con un estilo muy country, pero le agregan también el piano soleando a la par de eso. Su estilo único. Sí, Maxi, te escucho, por favor. Me encantaría destacar esa parte de lo que es la idea de las 12 cuerdas junto con el piano, que también George Martin obligaba también a Harrison a ser más perfeccionista y trabajar bien, y desde ya esa
tecnicatura que podría llegar a tener en el proceso de 12 cuerdas más la velocidad, fue necesario por lo menos ponerle por detrás, duplicarle, que le pasa también en muchas de las canciones, por ejemplo, que van a encontrar el piano, no pianos como acompañamiento, sino pianos como pequeñas notas que siempre están haciendo algunas pequeñas melodías, porque Anytime at All tiene también un solo, junto con la guitarra. Curiosamente es porque desde alguna manera o no tenían la confianza todavía para Harrison darle la posta de manejar los solos. Sí, esto está muy bueno lo que planteas, Maxi, porque nos lleva a pensar estas cuestiones que siempre decimos, che, los Beatles no la pifiaron nunca tuvieron un programa. No, vamos a hablar un poco también cómo son las cosas, y esto es uno que dice, mira, los Beatles también tenían una producción musical por detrás y decían, no, mira, esto no está a nivel. Y sobre todo teniendo a George Martin de fondo que decía, esto está fuera de tiempo y está mal. Entonces, George Martin grababa y decía, esto es lo que tiene que sonar. ¿Lo puedes hacer sí o no? Y esto es lo que decíamos, que Martin lo que hacía básicamente es darle el tema tal cual, para que, digamos, queda gesticulado de forma perfecta en lo que justamente en la cabeza de Martin había. Los teclados, en esta canción... Este es un piano. Un piano eléctrico, un piano. sí. No, sí. No, un piano, en verdad se ve en el estudio, ¿no? Que Sí, ellos están ser, siempre con el piano acústico, formal. No piano. todavía lo que es sintetizador no está tan. Es un piano de semicola, si no me equivoco. Sí. ¿Lo tocaba John Lennon? No, este lo hace. Perdón, sí, en Anytime at All lo toca McCartney. Lo toca McCartney. En octava, sí. En Things We Said Today lo toca Lennon. Ahí está. George Martin solamente toca en el solo de Hard Day's Night. Sí, lo que van a encontrar cuando son pasajes muy difíciles, por ejemplo, cuando es In My Life, por ejemplo, yo le iba a nombrar. Se puede entender que ya la complejidad que puede llegar a tener, pero por ejemplo Martha My Dear ya es de Paul en eso, pero seguramente también estamos hablando de una evolución musical, y sabemos que Paul McCartney por lo menos era el que más se había introducido en el aprendizaje de la enseñanza clásica, del trabajo un poco más formal, de la teoría, y bueno, todos los tratados musicales que puede haber, que te va a dar también a vos una técnica musical, o por lo menos de posición de manos, para desarrollarla. Se puede ver mucho en la capacidad de izquierda cuando se tocan los pianos, por ejemplo Lady Madonna, todos estos arreglos de piano tienen mucho trabajo con la izquierda. Yo por lo menos lo veo, aunque el piano no tenga un lado de qué mano va a darle paso, se nota que McCartney le daba ese protagonismo más a la izquierda por su facilidad, o por lo menos su digamos, movilidad que tenía al ser de izquierda, de izquierda no, de diestra, siniestra va a ser este caso, siniestra. Pero en todo caso se puede notar que en algunos pianos, como puede ser la Hard Day's Night, volviendo al tema, que tiene una complejidad de velocidad, se puede desarrollar que George Martin trabajaba por detrás para tratar de, por lo menos, pulir muchas veces los sonidos y darle un color definido ya a todo eso, ¿no? Pero siempre se va a notar. Y el primer acorde que se va a dar, como lo estaba notando también, es un acorde de debate a nivel musical. O sea, llegamos a ese punto que entendemos que hay un re séptima sus 4 con novena. O sea, hay una mezcla de ideas que no va para ningún lado, pero que suena... estridente y muy particular. Pero ni siquiera suena disonante, porque uno lo escucha y dice, pará, es un acorde mayor, no, es un acorde de séptima, no, es un acorde con la cuarta. Ahí lo mencionaste vos, Maxi, ¿no? Muy técnicos musical, no ponemos acá, pero es la novena con la cuarta sonando, da esa nota que tiene un color único cuando arranca Hard Day's Night, que es, por eso cuando uno lo toca en la guitarra, te puedo decir que la guitarra que hace Lennon no es la misma que la que está haciendo Harrison, eso ya te lo anticipo, y cuando suena al ritmo de cuando cae el bajo en re, más a todo eso con la batería de Ringo, te queda esa apertura. Los acordes en guitarra arrancan en... bueno, la guitarra de Lennon estaría en un... sería como un re cuarta, y el de Lennon estaría... de Harrison estaría con un novena. Y Harrison acá toca la guitarra de 12 cuerdas. Uno podría ponerse técnico sabiendo que la tríada de re es re, fa sostenido, la. Eso es el acorde mayor de re. Pero si vos le agregás a la séptima, que es el do... Ahí tenés el acorde de séptima, que sería más o menos formal para cualquier canción de rock, se puede dar. Pero cuando le agregás la cuarta, que es el sol, se empieza a abrir como una especie de estructura no formal ni a mayor, es una mezcla muy interesante. Y si le agregás la novena, que es el mi, mayor, también un pero en la otra escala, obviamente, por eso es un agudito. Arriba, sí, porque si no se apelmaza todo. Tenemos que abrir las voces y se va a producir una armonía muy armónica dentro de todo eso, porque son de la música del jazz. Se puede entender que esos acordes abiertos
son muy utilizados. Pero y tengo realmente... una pregunta, Sí, por Max, favor. tengo una pregunta. A este acorde llegaron, ¿vos pensás que lo hicieron a propósito, lo buscaron o les salió? Mira, si está George Martin por detrás, entendiendo que hay una participación, como digo, musical, puede haber consejos, puede haber intervenciones. Yo no descarto que también haya una experimentación, una búsqueda de sonoridades, de acordes. O sea, vos cuando estás en el estudio son muchas horas, Sí. pueden ser muy aburridas por momentos, te cae mucho el cansancio, a veces porque no está pasando nada, pero el hecho es que la creación de una canción involucra nuevamente pruebas y errores. Así que el desarrollo que lleva a la cuestión esta, a lo que yo escuché, se dice que es como una casualidad, es algo que se sonó y les gustó y lo trataron Y de... quedó. Y darle una especie de búsqueda ya a esa cosa formal del acorde, ¿no? Pero en sí es un acorde que se abrió debate, imagínate, para el mundo de la música, de Sí. estudiosos, ¿no? Para tratar de comprender cómo estaba formado, porque encima tampoco está claro los instrumentos que se utilizaron para, más allá de las dos guitarras, el bajo, la batería, se agregó un piano, que nuevamente George Martin es el que clava los pianos, porque tiene un par de cosas muy extrañas en la instrumentación de la canción, como están los bongos, por ejemplo, que van pasando por detrás, el cencerro, la guitarra de 12 cuerdas, que también es un color muy particular para dárselo, y un piano que nuevamente no es un piano que va a actuar como acordes, como una especie de colchón, ¿no? Sino que son notas utilizadas como movimientos rápidos de idea melódica para duplicar muchas veces las voces de la guitarra, para mejorar un poco esas ideas y hacerlo a tiempo también, porque por ahí el problema es que la guitarra de Harrison, creo que hasta dijeron que le tuvieron que bajar la velocidad para sí. que lo pueda tocar. Eso, digamos, siempre se estuvo en debate, porque recordemos que, y acá está el antecedente, y vamos a dar un par de felicitaciones a Maxi en eso, porque sabemos que en In My Life, hasta el mismo George Martin tuvo que bajar la velocidad para grabar el solo. Quiero avisarle que Maxi lo hace al tiempo real con la velocidad original, así que... Muy bien. Bien, Ah, esa- Maxi. Muy bien, que Max. eso yo creo que en verdad es el hecho de que las nuevas generaciones suelen superar a las que ya fueron pioneras, ¿no? Pero siempre la idea es que se van encontrando hoy ya guitarristas extremos como Joe Satriani, pero que también fueron influenciados por los músicos virtuosos que eran en la época, que se fueron desarrollando. Obviamente se llega a un punto que ya la guitarra, a cuántas notas por segundo podés llegar a tocar, ¿no? No sea modesto, no sea modesto. Acepte que lo están halagando también, Bueno, sí, compañero. sí. Es Claro, que claro. normalmente pasa eso igual, porque es como, yo digo, ¿no? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo acá el cantante que imita a Freddie Mercury, el de Dios salve a la reina, que hace en vivo, digamos, voces que el mismo Mercury no las hacía en vivo, pero como es el disco y él tiene que ser el doble, o por lo menos del que lo representa, en vivo hace las del disco, cuando Mercury automáticamente nunca se la jugaba, por lo menos a hacer esas voces, sino que duplicaba, hacía una voz más abajo, las modificaba porque obviamente él podía y tenía el derecho de hacer todos los juegos melódicos que quería, pero yo destaco que técnicamente podrías decir, pará, es el que está imitando a Freddie Mercury está haciendo voces que no Mercury hacía en vivo. O sea, como digo, que el desarrollo muchas veces musical se va pasando a las nuevas generaciones que obviamente toman una base, pero después avanzan a otro nivel. Eso Bueno, digo que se va desarrollando mucho la Hablando música. de Freddie Mercury, ayer hubiera cumplido 74 años. Ahí está, lo trajiste, estaba reverberando. No, pero qué impresionante que todo Claro. esto salió con solamente la apertura de Hard Day's Night, así que imagínate. Tremendo. No, ni hablar. O sea, eso fue por el analizar los temas y todavía no me había terminado de decir que esto me había mencionado Maxi. Aparece esta idea de, che, cantás vos, bueno, esta parte la canto yo. Me encanta. Empieza a formar esta cosa nueva que decir, mira, los agudos los hace McCartney y va a quedar bien claro esto. En su momento McCartney cuando canta una frase que parece que está justamente fuera dentro de lo que es la canción, en la parte de Lennon, se mete McCartney a segundearlo y luego queda McCartney solo, justamente soleando también en esto. Esto va a ser una cosa increíble porque va a caracterizar mucho, sobre todo este disco de los Beatles. Este efecto lo vamos a ver también en Anytime at All, Sí. que va a tener también este mismo recurso. Pero bueno, seguimos avanzando con los temas para no quedarnos ahí, porque si no, no No, terminamos. me queda. Juan No, es Pablo. verdad. Pero bueno, tenemos tiempo total que hay. Pero Sí, cuando dale, digo dale, contame. ese recurso, por ejemplo, lo utilizan en I Don't Want to Spoil a Party, en otro disco, por supuesto. El pero disco de la otro- semana que viene. Sí, tranqui, no me queme nada, pará que Pero- estamos en la Hard Day's Night, pará un toque, pará, ya Sí, fuimos no, en My digo, Life. pero no que fuimos- para mí el recurso de utilizar los dos cantantes en el momento es un recurso que se debería utilizar mucho más. Es más, Oasis lo usa en Aquais,
pero me parece que si la posibilidad de tener muchas voces y que puedan compartir en el mismo tema varias ideas, me parece que es lindo, es como un lindo recurso musical. Pero bueno, continúe, por favor. Seguimos, por favor. Seguimos. I Should Have Known Better, que es la otra canción. Esta es Lennon, exclusivamente Lennon. Para mí, de los más aburridos de los temas épicos, es lindísimo la canción, una melodía Uno muy... de los de relleno. Es el Little Child de este disco. Bueno, mejor que Little Child. No, es mejor. No, estamos hablando... a ver, Mucho mejor por el Es puente, mejor. quizá, ¿no? Claro, exactamente. Pero bueno, acá se empieza a introducir de nuevo este concepto de la guitarra acústica, el solo de 12 otra vez, pero no aburre porque no parece a Hard Day's Night, porque si bien tiene la misma instrumentación, no parece, digamos, parece otro tema, justamente. Pero tenemos a un Lennon cantando absolutamente solo, ¿sí? Acá no hay segunda voz, que lo cual fue bastante extraño porque venían todas las canciones siempre de algún tipo de forma con alguna armonía vocal. Este no tiene eso, tiene una armónica. Armónica, ¿no? Eso Exacto. iba a marcarlo como detalle, porque creo que ya debe ser de una de las últimas canciones que va a utilizarse ya directamente el recurso de la armónica. Yo también haría un paralelo por lo que se está dando en el Past Master, porque son los singles, ¿no? Que van saliendo, pero que no se están digamos, tomando en cuenta en los discos. Sino que Vamos a hacer un especial de eso también, Claro. porque es otro disco que también están ahí, los Past Master, que van a hacer recopilación de todos los simples, porque acá tenemos Thank You Girl, por ejemplo, que también tendría... es un efecto muy parecido a Hard Day's Night, pero no es tan a Hard Day's Night, ¿no? Yo escucho I Call Your Name, por ejemplo, me suena mucho También. en el estilo del momento que se está dando por la guitarra de 12 cuerdas, todo el momento. Como digo, hay que también situar que hay canciones que están dándose paralelas, que por ahí siguen siendo muy buenos temas o que están recorriendo el paralelo con otra calidad, ¿no? Que salen con menos trascendencia, como va a ser el disco. Seguimos entonces. Bien, tenemos entonces acá I Should Have Known Better, que bueno, obviamente hacía alusión a un acorde de sol, pero con mucho re también, porque es un acorde sol, re, esto es lo que se va a mantener, tenemos un mi menor y un si por ahí. Ahí tenemos el acorde, pero o sea, siguiendo con el acorde de re y este empieza con un bemol, que aparece con un mi bemol, vamos a If I Fell, ¿sí? Una canción de temazo, una bestialidad de tema, no solo por, digamos, el tipo de estructura musical, porque arranca de una manera distinta, arranca con un acorde en bemol, y luego pasa justamente a formarse como tema plenamente en ese acorde de re. Curiosamente, esta canción tiene un dueto muy lindo de voces, que también tiene otra particularidad que, bueno, básicamente tendríamos, a ver, ¿cómo decirlo? Maneja una armonía espectacular, pues es una balada, pero que no es balada y a fin de cuentas cierra por todos lados como algo nuevo. Creo que ahí es otro tema, Lennon-McCartney, caen los dos, y que te marca de nuevo esta construcción que estaban haciendo los Beatles como identidad. Pensado en If I Fell, una de las canciones tal vez de las más melódicas y sin duda de las mejores del disco, por lo menos para mí. Vamos a hacer un top 3, seguramente top 3 de esto, así que también Dale. ahí. Sí. Pero yo quería agregar también en esta parte de If I Fell, que es la grabación misma, pensar que hoy en la actualidad por ahí uno graba vos primero, yo después te hago la segunda voz y lo vamos viendo por separado. Pero acá se dice que pusieron un solo micrófono y grabaron los dos al mismo tiempo. Eso es la química, o por lo menos el entendimiento de observarse en los tiempos, en las entradas y las salidas, en todo lo que puede llevarse, porque es muy complejo la melodía que tienen las dos voces, cuando Lennon va a los graves, cuando McCartney va a los agudos en sí, pero esa idea de grabarla en el mismo momento, al mismo tiempo, es algo que debería destacarse mucho porque son cuestiones mismas de la artesanía musical que se tiene que llevar cuando uno realmente está haciendo música, en el sentido de, mirá, acá no hay autotune. No. Y mirá, bien, es de una toma. Si te iba a agregar eso. O sea, imagínate, estás cantando con una persona, se equivoca el otro y tenés que arrancar de nuevo y toda la toma está perdida. Entonces, fíjate, es como que tienen que cantar al unísono más que nunca y casi, digamos, los niveles de errores estaban intolerados acá porque sabés que el estudio estaba pagando. Mirá, no podía perder el día de grabación porque vos te estás en cualquier cosa. Bueno, está cantada en vivo en París, esta canción. Con todos los gritos y la mala tecnología, y se sigue escuchando lo bien que armonizan los tipos, sí, aún sin estar escuchándose, con lo cual vos decís, eran extraterrestres estos tipos, porque si ya es difícil escuchándose, imagínate sin poder escucharte a vos o al otro que está cantando con vos. Bueno, los tipos armonizaban igual, prácticamente sin errores. Está esto en el en vivo en París, que es un pirata que estaba circulando por ahí. Es muy bueno el tema. Y hay los bootlegs. Pero también hay que destacar, cuando uno dice esa idea de que están afilados, imagínate que estás todos los días trabajando, es como un entrenamiento que estás ahí a pleno, en un momento es como que, estás
hecho también eso, y es las facilidades que te va dando también el estar constantemente, ponerle que estás las 24, no te digo las 24 horas, vamos a poner menos, pero estar un tiempo muy extenuado a la música, por lo cual creo que eso se destaca también en la calidad cuando también lo hacen en vivo, ¿no? Porque están con mucho entrenamiento arriba, con mucho toque arriba. Continúa. Sí, seguimos con I'm Happy Just to Dance With You, que bueno, este es de Harrison efectivamente, con unos coros maravillosos de Lennon y McCartney, y creo que es de los temas, digamos, que entran en un acorde, este es do sostenido menor, que es raro, digamos, pensado, es como volver un poquito al mi, que fíjate, George Harrison también, esta nota va a ser casi su nota color, la que siempre lo va a mantener a él, está en el acorde de mi casi de forma constante, pero bueno, también cierta complejidad, si los que disfrutaron de tocar este tema cuando estaban aprendiendo a tocar guitarra, es el de más cejillas que van a encontrar en su vida, pues no saca nunca la cejilla de ahí, y tiene este movimiento que se entiende como arreglos estilo funk y estilo disco, cuando se toca la guitarra para justamente, de esto es casi la innovación a cuando se empiezan a escuchar estas tonadas por primera vez, así que va a ser muy interesante pensado cuando decimos que ese es otro tema saltado de época. Casi esto te diría que sí se lo puedes calcular de 10 años adelantados al futuro, porque luego va a venir justamente esta movida dance, movida disco en los 70, y este tema ya lo estaba marcando acá en el 64. Bien. Y hablar cuando, ponemos a Harrison un poco en la interacción del disco. Hay un tema que no se lo dejaron también, o por lo menos no clasificó, que es You Know What to Do, que sale en la antología, que también para mí tiene también una expresión melódica muy linda, que se representa también a lo que es la composición de Harrison, porque todavía no tenía esa calidad o esa idea de hacer producciones, y vamos a anotar acá, la mayoría son temas de Lennon, 3 temas de Paul nada más, o sea, la participación en la creatividad o la creación de temas está muy ligado ahora a la genialidad de Lennon y la representación, que hasta digo que no sé si a ver, yo te digo, sí, no es de Harrison, está bien, porque I'm Happy Just to Dance With You, no sé si lo había escuchado, por eso que como que Lennon también le había dado la participación, o como le dio la canción para que cante, ¿no? Pero una canción oficial es la otra, que no tampoco queda. El ingreso de los colores de pandereta también se usa mucho acá, como que quería también remarcarlo, pero tirando también a lo que va a ser después para mí, lo que es el Beatle for Sale o el Rubber Soul, que es la música folk, country, que se va a tener esa idea de acústicas, pero también con unos arreglitos. Pará, otra vez, me estás quemando los discos, pará. Lo que va a venir, estoy diciendo que es que como es lo que va a venir, nos están produciendo hablando de colores. Hablando de la creatividad, los primeros discos, la gran mayoría de los temas son de John Lennon. Sí, efectivamente, es como, yo creo que siempre los pensamos a los Beatles así, tenemos un Lennon componiendo a cada rato y McCartney diciendo, creo que va por acá, ajustándolo un poco más, y bueno, ahí tenemos luego George Martin haciendo el cierre de esa idea que traían Lennon y McCartney. Claro. Continuamos con Anna Lover, la balada más balada, digamos, que vamos a tener de McCartney, totalmente balada romántica al 1000%, y efectivamente tiene una particularidad que es la guitarra criolla, básicamente, o la guitarra española, como le diría, haciendo ese solo de guitarra tan característico que, bueno, obviamente trae a colación con los bongos y los otra vez, un tema que corta un poco la monotonía por ahí que uno podría pensar que trae el disco, no es así efectivamente, pero es un tema que efectivamente no coincide con el ritmo que viene el tema, ¿no? Este también estaría en fa sostenido menor, pero también tiene una subida de tono, digamos, en el medio del tema. Pero sigue entrando en esta categoría de la re, como para otra vez entender que la tónica parece que la invención de los Beatles empieza a pasar ya por este sonidito muy particular. De hecho, la gran mayoría de los temas del disco están centrados acá, y el disco que viene, ya también más o menos vamos a hablar, está también en lo mismo. Continuamos. Dice Tell Me Why, la otra. No sé si quieren agregar más de la canción anterior, pero si seguimos sería Tell Me Why, que también... Relleno es un tema, ¿sabés qué? Lo tenés... La letra es lo que vos decías, Bruno, la otra vez, en el programa pasado. La letra es bastante simplona, ¿no? Y se pone ahí en víctima un poco. Y en este disco aparecen algunos temas con una bajada. Ahora en la otra cara, cuando empecemos, vamos a hablar un poco también de las letras. Pero este tema no tiene mucho vuelo a nivel... lo que está escrito, ¿no? No, efectivamente, no,
Como Claro, composición. Claro, ¿no? digamos Como a nivel poesía, no, olvídate, Claro. es como, es muy, muy barato esto. Ahora, eso sí, vuelvo a repetir, a nivel musical, cuando lo estás analizando, realmente tiene como cierta complejidad, unos coros muy bien puestos, y ahí, Maxi, pues, justamente vamos a poder hablar tranquilamente de esto. La apertura, el Tell Me Why de apertura, tiene 3 voces que están muy diferenciadas una de la otra, que por momentos se cruzan y se vuelven a abrir, casi como si estuviesen viendo una coreografía de aviones militares, como moviéndose y tirando humo. Bueno, muy parecido a ese estilo. Y con una variación bastante interesante dentro de lo que puede ser el bajo haciendo un walking también. Bueno, muy bonito también, que parece no ir acorde con el tema rítmico que va la batería y la guitarra, que vuelvo a repetir, se caracterizó este disco, tiene una particularidad con este movimiento estilo funk de la guitarra, tocando así. Bueno, está en Tell Me Why también, pero el bajo está haciendo un walking de jazz. Eso Si acá porque pensamos en esta idea de pensar los temas de relleno, pero también los temas movidos, porque estamos hablando de la parte del lado A, o sea que también son los Claro. 7, no sé si son los 7 temas que van a figurar simplemente para la En película. la Los otros, película, exacto. claro, entonces tendría que también tener la capacidad y la cualidad de ser los temas los más trascendentales, aunque la cara 2, el lado B, no pierde tampoco su esencia, solamente quedó bajo la sombra de esto, pero quizás la necesidad de poner estos temas alegrones, estos temas simplones en letra, pero musicalmente funcional para el público, para entretener, ¿no? Porque estamos hablando de bailar, de saltar, digamos, de entretenerse. Entonces, de exactamente. alguna manera es parte de eso. Bien, Tell Me Why entonces Tal está en el cual. acorde de mi menor, y pero como dijimos, no es mi menor, así que hace más simbología con los acordes de sol y re, estaría mucho más lógico pensado así. Y finalmente tenemos una en el acorde, en realidad el rock que está armado, está en Can't Buy Me Love, justamente entra en un do sostenido, digamos, ¿no? Pero, perdón, do sostenido, sí, do sostenido, dije bien. No, do séptima. No, dos séptimas. Do séptima. Pero la curiosidad es que en realidad la apertura del tema está en mi menor. Así que con un la menor también, así que bueno, tiene como una particularidad bastante extraña. Vuelven estos Beatles, ¿no? Metiéndote un tema que es rock, pero no es tan rock porque lo llevan al estilo beat, y estas mezclas son, bueno, bastante interesantes como para razonar. Este tema es muy lindo porque particularmente hoy en día en los recitales que hace McCartney, él suele empezar con algún tema de su carrera solista un poco más, más oscuro, tipo Rock Show y Venus y Marte, ¿no? Y después agarra y te engancha o con Can't Buy Me Love o te va directamente a All My Loving, ¿no? Oh, Y ahí se pone en ese momento en funcionamiento la máquina de hacer feliz, se dice, ¿no? Porque es decir, bueno, me vuelve a toda esta idea de la Beatlemanía y me vuelve a toda la idea como si los Beatles todavía estuvieran ahí. Creo que este tema termina siendo mucho más importante después, a partir de los 90, cuando McCartney empieza a salir en gira y tocar los temas de los Beatles, que quizá en la época misma de los Beatles, a pesar de que había salido como había sido parte del simple, ¿no? Sí, Creo que fue un había sido simple, la cara B, ¿no? efectivamente, un simple, sí, efectivamente es un simple que, bueno, Que fue número 1, por supuesto, fue número también, 1, sí. como todos, la mayoría. Yo quiero destacar que Sale hay para- de las canciones sale- de los Beatles que hoy se pueden encontrar digamos, en las presentaciones de McCartney. Bueno, por ejemplo, como bien lo dijiste, va a ser Can't Buy Me Love uno de los caballitos de batalla que va a traer siempre la idea de levantar el show junto con All My Lovin'. No son muchas de las canciones que suele traer, también ha utilizado lo que es Back in the Earth cuando tocó en la Plaza Roja, todo lo que trae en sí en relación, pero la idea de que se sigan manteniendo canciones tradicionales de los Beatles remarca la importancia y la trascendencia que tiene este tema principal, ¿no? Más también con lo que fue el videoclip, toda esta idea de las payasadas por un lado, y después el juego también del título, ¿no? Un poco la alusión a la idea del dinero, la idea del amor, todo lo que están también ellos viviendo a su alrededor y todo, bueno, en cuestión mismo de una filosofía para entender si se Justo puede el o no más se puede. avaro, ¿no? Justo el Sí, más avaro le iba a irónicamente, cantar ese irónicamente. tema. Mientras decimos estas palabras, Ale anda buscándote una canción, así ya vamos a escuchar un poquito de música. Y entonces, bueno, básicamente cuando ves lo que hay, le pasamos. Pero mientras tanto, decimos Can't Buy Me Love, caracterizado con un solo muy particular de Harrison, sin duda, para mí, de los mejores solos de guitarra característicos de rock, pero que también está respetando muchas estructuras, digamos, armónicas. Así que, bueno, sin duda lo hace de caracterizar. Si tenés que sacar solo de guitarra, ahí lo tenés. Bueno, Ale, vamos a un poquito de música. Estás escuchando Frecuencia Beatles acá en Aleco Entretenimiento. Dale, con If I Fell.
Seguimos en Frecuencia Beatle acá, en Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire Alexis Cogo. Escuchábamos If I Fell y después un pedacito de My Sweet Lord, temazo de George Harrison. Bueno, a ver. ¿Cómo? Sí, por supuesto. Antes de seguir analizando los temas de A Hard Day's Night, le quería preguntar a Belén, que andaba por ahí. Sí. La trivia, la famosa trivia que mandaste por Frecuencia Beatlock en Instagram. Contame. Bueno, durante la semana estuvimos subiendo varias cosas, así que si todavía no nos seguís, entrá en Instagram y seguinos en Frecuencia Beatlock, y ahí vamos a estar siempre poniendo cositas, algunas perlitas, adelanto de lo que se viene en cada programa del domingo, y aparte juegos, obviamente. Una de las trivias tuvo que ver con A Hard Day's Night, con el álbum, y en otra oportunidad también le preguntamos al público y a la audiencia qué época de los Beatles preferían, si la primera o la segunda. ¿Quieren saber el porcentaje más o menos de lo que salió? Los que están escuchando ahora en este momento y no pudieron participar, pueden dejarnos también su respuesta en el chat de Aleco Entretenimiento. ¿Qué etapa de los Beatles preferís más? ¿La primera época o la segunda época? Víctor, ¿querés que te diga los datos? Y después los chicos también nos pueden decir cuál es su época favorita de los Beatles, si es que tienen alguna. Bueno, el 86% de las personas que contestaron dijeron que la segunda época de los Beatles es su preferida. Solamente el 14% eligió la primera época. Y por supuesto. Yo me quedé pensando. ¿Por qué por supuesto? Yo me quedé pensando igual. No, por supuesto digo porque en esa época, en la segunda época de los Beatles, los discos son más elaborados, tienen otra técnica en la composición, me parece a mí, ¿no? Esa es mi manera de ver. También yo coincido con los participantes de Frecuencia Beatlock que la segunda época fue la más prolífera y la más creativa, digamos, ¿no? Perdón que me meta ahí también para Sí. tratar de discutir un poco cuál es. Obviamente yo elijo la segunda, pero lo interesante es que cuando hablas de los Beatles entienden más a la primera etapa que la segunda. O sea, conoce más a los Beatles porque le decís nuevamente a Hard Day's Night, She Love You, Tweet and Shout. Tal cual, por eso yo también me preguntaba, yo elijo la segunda época también, musicalmente, en sus letras, en cómo fueron explorando, digamos, por un montón de motivos, pero habría que preguntarles a las personas que eligieron por qué, ¿no? Y me parece que lo que dice Maxi es muy interesante. Creo que mucha gente, que quizás no es fanática, asocia a los Beatles con las primeras canciones, que indudablemente fueron las que dieron un impacto, y bueno, y tuvo que estar esa primera época, sin lugar a duda, ¿no? Son comerciales, justamente están pensadas para un público masivo, para que el consumo sea rápido y directo y que se grabe rápido, no tengas que pensar demasiado, vamos a hablar sinceramente, ¿no? El hecho... Sí, ¿Perdón? No, Maxi, justo cuando vos decías que son más comerciales y estaban claramente pensados para todas las groupies, para el circuito femenino, ¿no? Más que... Sí, ni hablar, pero por eso mismo creo que también lo que uno cuando dice, ¿qué te gusta de los Beatles? No, yo quiero, qué sé yo, lo conocido, y cuando te entras en la segunda etapa ya no podés pensarlo como algo de pasatiempo, ¿no? Entonces como que tenés que profundizar mucho más en una complejidad, hay que darle un poco más el concepto musical. Y claro, no es para cualquiera, pero desde ya, el que ya es fanático, sin duda puede llegar a entenderlo. Por eso mismo es muy interesante esta divergencia que hay, que dice, el que por ahí él no conoce, diría la primera época sin dudarlo. Sí, tal cual. A mí me pasa esto, que yo también elegí la segunda época en este sentido, ¿no? A mí también me gusta más la segunda época. Pero no sin cierta culpa por elegir la segunda época, ¿no? Porque por momentos que me estés preguntando de la primera o la segunda época de los Beatles es como que me digas a quién querés más, a papá o a mamá, por momentos, ¿no? Hay una grieta. Claro, no, es que los Beatles los entendemos como un todo en realidad. Entonces, seguramente si no hubieran existido estas cuestiones que empezaron en la primera época, no hubiéramos tenido la segunda época. Y si los Beatles hubieran hecho los temas de la
segunda época, en la primera época no hubieran sido absolutamente nada, porque no el mundo no hubieran estaba escuchado. preparado para escucharlos. Una cosa que decimos siempre con los chicos es, a ver, si Strawberry Fields Forever hubiera estado en Please Please Me, hubieran dicho, este disco no existe, estos pibes están re locos, y nadie lo hubiera comprado. Tal cual. Es que mucho tiene que ver con esa idea de la confianza que vas ganando y vas generando también a la parte de productores, industria de la música, y le vas dando ese diciendo, mira, ¿me puedo jugar un poco más? ¿Te puedo dar un poquito más a la complejidad? Sí, dale, porque tenemos esta idea de que hay un aval de parte del público, pero nuevamente cuando hablaste bien, Juan, de traer esto que no podemos interpretar la segunda etapa sin antes pasar por la primera, o sea, tenemos que ver la evolución, y a mí cuando trajimos mucha... Sí. Me dejaste pensando en algo muy interesante con todos estos comentarios. Usualmente el artista arranca diciendo, bueno, mira, la lógica es primero le llego al público y después le muestro quién soy yo, entonces hago covers y así funcionaría. Pero hay un fenómeno muy interesante que funciona a la inversa de los Beatles, que es pensar, por ejemplo, en Coldplay. Coldplay arrancó con discos totalmente experimentales que justamente por eso empezó a gustar. Y decían, esto no es comercial, por eso gustaba. De repente dijo, gustamos a todos, bueno, hagamos más comercial. De hecho, mucha gente se enojó con esa primera época de Coldplay, como diciendo, che, disculpame, esto es lo que quiero yo, música. Y de repente te salta esta última época de ellos, que son temas absolutamente... que se nota que son el McDonald's de la música, porque están hechos para digerir rápido y que sean hits y que desaparezcan y que nadie los recuerde. Pero los Beatles parece que arrancan al revés, justamente de ese planteo. Pero, sí, te escucho. Sí, no, Bruno, pero hay que recordarle a la gente el contexto histórico, por qué los Beatles arrancan con esa música, el chingui chingui. La gente venía de una posguerra. Sí, sin duda. Y te imaginás que si no ponían ese chingui chingui, esas guitarras, ese rock and roll, y hubieran metido música experimental o música así ya más elaborada, como dijo bien Juan Pablo, no tenía sentido. No tenía sentido. Sí, sin duda. No, a ver, estamos hablando de esto, ¿no? De que en una primera instancia también, cuando recordemos que hoy por hoy, si querés hacer negocio por internet, la verdad que tenés muchas aperturas. Ahí era una empresa que se acercaba a vos y te decía, saca esto porque si no, no grabás. No tengo tiempo que perder con vos. Tal cual. Así que había una sola, que sería en este caso, ahí tenías o la Parlophone, o grabá o te retirás. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta a todos los que conformamos Frecuencia Beatles. Cuando hablamos de la palabra, hacían música más comercial, ¿a qué nos referimos? ¿No? Twist and Shout, la comprende cualquier cosa, funciona con 3 acordes. Sí, pero Twist and Shout, no es de los Beatles. Hablo de... Sí, es de lo que estamos hablando justamente. Cuando hay una cuestión que se nota que es entra en unas cuestiones de simplicidad, mira, no lo proceses. Por ejemplo, te pongo a escuchar un par de cosas de agarrar, no sé, querés agarrar Tchaikovsky, agarrar complejidad, es decir, es una música que te obliga a pensar porque si no la entendés la sacás. Entonces, eso es lo lindo de disfrutar ese tipo de música. Acá los Beatles te devuelven a vos justamente Little Child y no pensás, la estás escuchando y que queda por de fondo. Pero cuando escuchás temas que, como por ejemplo The Long and Winding Road, y te obliga un poquito más a decir, esto lo voy a disfrutar de otra manera. Había una complejidad instrumental, también es más, querés agarrar un tema movido, simbólico, parecido a eso, Diga Pony. Diga Pony es otro tema también que entra en esa temática que te devuelve un tema musical complejo, pero a la vez está bien elaborado y logrado a un nivel musical con complejidades. Te digo otro más, You Never Give Me Your Money. Una bestialidad de tema, está en otro nivel. Pero bueno, volvemos a lo mío. ¿Ese tema es comercial? No. Claro. Bueno. Mientras tanto, antes Max quería contarles a ustedes, a todos los que nos están escuchando, que estamos a través de Aleco Entretenimiento en YouTube. Dale like al canal y muchas gracias a todos los que están escribiendo y están respondiendo también. Por ahora la segunda época parecería ser la ganadora. Y si todavía no nos seguís, dale like y seguinos en Frecuencia Beatle OK, y así podés participar de todas estas trivias y estas preguntas de las que estamos debatiendo ahora. Belén, en una de las trivias pusiste temas de los Beatles, ¿no? ¿Sí? Sí, no, hemos puesto varias. Esa fue la anterior. Una de las trivias que habías puesto era la canción When I Get Home, ¿no? Sí, justamente una de las preguntas de la trivia tenía que ver con el disco de A Hard Day's Night y cuáles de la lista que les pusimos era un cover, y la respuesta correcta era que ninguna había sido cover, justamente porque fue el primer disco con todas las canciones originales de ellos. Bueno, saludá a toda la gente que está conectada y que vos conocés, mandales un saludo desde acá de Frecuencia Beatles, ¿sí?
A María Muy bien. Angélica, está María Angélica en Out, ¿sí? Sí, claro que sí. Está también Underliga que está contestando. Penny Lane nos pone excelente programa, chicos. Charlie, bueno, acá estamos, están escuchando cada vez Charlie más García, personas. ¿está? ¿Está mi tocayo de día de nacimiento? No. No sé cuál es tu tocayo. Charlie García, nació un 23 de octubre. No, Charlie García. Y no sabemos, porque él es fanático de los Beatles. La segunda, dice Penny Lane también. Ahí están contestando. La segunda. Cuando decimos la segunda época de los Beatles, para los que nos están escuchando y les gustan los Beatles, pero no son tan fanáticos, ¿qué podríamos decir? ¿A partir de cuál es la bisagra? ¿A partir de Rubber Soul, si querés, bueno. oficial es el funeral que marca la tapa del disco Sgt. Pepper, que te dice, mira, estos tipos están muertos, ahora somos esto. Claro. Y es la presentación de un nuevo grupo Beatles, digamos. De hecho, por eso, si escuchás temas de Rubber Soul, hay en vivo. Entonces, hasta ahí sabés que tocaron en vivo. Lo que se dice es que cuando los Beatles desaparecieron de los shows, ahí estamos hablando de esta temática oficialmente de segunda época. Que es cuando muere Paul McCartney, básicamente en el 66, si querés ponerlo más todavía. ¿Cuando está muerto Paul McCartney. No, igual también interesante es buscar para traer un poco de vuelta la temática del disco Hard Day's Night. Este es el preludio que se está dando, el desarrollo para dejar que los Beatles ya directamente se harten de como dijimos, de tener giras, de tener la presión, de estar siempre, digamos, teniendo que ocultarse de los fanáticos y de entender que su música ya no la están escuchando porque es un griterío total de fondo, y estas cuestiones mismas es el puntapié, lo están dando a Hard Day's Night y los discos que van a venir posteriormente, porque nuevamente su fama se hace tan importante, donde empiezan a casi no vivir, no tener una vida, digamos, tranquila. Pero bueno, es el precio de la fama, en verdad esto pasa siempre. ¿Qué te andás quejando? Tener una vida cómoda. Porque ¿Qué sé yo? Le pasa a todos los que llegan a eso y después se quieren bajar y vos decís, pero no, déjame a mí, por favor, por favor, dame. No hablen de esto, por favor, porque estamos spoileando el próximo disco con estas cosas, que van a ser reflexiones del próximo disco, así que por favor, sigamos donde estábamos por ahora. Vamos. Sí, ni hablar. Como dijo Bruno, la segunda etapa empieza en 1967, sí, en realidad, y es cuando sale Sgt. Pepper, y la crítica al rock and roll, ¿sí? Con Sgt. Pepper se lo denomina la gente como arte, ¿no? Es que hay una cuestión... Era un estilo musical. Que es un disco conceptual ese, ya claro. es una obra de arte, una obra de teatro, perdón. Sí, hasta podemos quizás, por eso cuando le dicen, bueno, por ahí está basado en el Sgt. Pepper's, pero también hay una canción quizás que también mostrando el tema de la forma de componer, de creación, que ya totalmente tiene una variable a la música del periodo, como puede ser también Tomorrow Never Knows, que la traemos siempre a colación, pero ese tema es como el tema bisagra también, que empieza a entenderse, que hay otra forma de entender la música a la hora de componer, y que ya rompe a la idea de tema gustoso, como diciendo tema atractivo musical, ¿no? Volvamos al Hard Day's Night, porque si no, volamos, porque empezamos con te meto G6, que no tiene nada que ver, es un tema, ese está en el año 2600 más o menos. Vamos con la segunda cara, con la cara 2, que arranca con, por favor, ya vayan ustedes también escribiendo ahí su top 10 de temas, perdón, su top 3, vamos a hacer simplemente. Top 3 de Hard Day's Night. Sí, top 3 de Hard Day's Night. Tenemos acá la próxima canción que abre este disco es Anytime I Go. Ya para mí es para mí este es el podio número 1, digamos. La canta John Lennon. Sí, pero McCartney la hace también lo segundea en una partecita que le responde justamente. Sí. Así que tenemos para mí un tema completísimo en todos los sentidos. Armonías, va con un acorde menor, pero está sonando como si fuese algo lindo, digamos, eso es extraño. Y después, bueno, eso solo de guitarra que también aparece acompañado con el piano. De los mejores de la primera época. Sin duda. Sí. Sin duda un tema, digamos, que otra vez volvemos a lo mismo, que complementa muchas ideas, digamos, a nivel musical con los Beatles. Vuelvo a repetir, este tema no es comercial, efectivamente, pero es excesivamente bueno, y creo que para los que son fanáticos de los Beatles, sin duda, creo que los representa tal vez más la cara B del disco que la cara A. Continuamos, seguimos con I Cry Instead, que bueno, efectivamente, este sí es un tema de relleno para mi gusto, que bueno, no tiene... El único malo de esta cara del disco. Sí, muy malo, efectivamente. No sé para qué está, básicamente es para complementar. Bueno, un tema que es como un rock country en acorde de sol y do, muy básico. Uno preguntaba, es un tema comercial pero que no pegó, mira, graben un tema rápido y terminamos.
Es muy fácil de sacar, si alguno pregunta, che, ¿qué tema para sacar de los Beatles hay? Acá lo tenés, pero efectivamente no lo conoce casi nadie. Pero si necesitas temas de relleno, I Cry Instead es el más recomendado de todo esto. Se nota que es un tema de Lennon, efectivamente. Y bueno, por supuesto, no hay mucho que aportar en más en ese tema por lo mismo. No tenía esta idea de 2 guitarras, una rítmica, no hay solo de guitarra tampoco, efectivamente. Un bajo y una batería y una única voz. Creo que también eso lo termina siendo aburrido al tema, porque no hay nada que... Nada, no hay absolutamente nada. Tal vez si lo que buscaron era que la simpleza era lo que tenía que verificar, ahí está, lo voy a encontrar, pero tengo que hacer un trabajo aparte yo. Aquí también pienso un poco en las bandas Beatles que tratan de a veces, obviamente, llenar con temas una lista y dicen, bueno, tenemos que lograr armar una lista de, ponele 15, 20 temas. A Hard Day's Night yo por lo menos lo logré hacer en vivo completo. Hasta el Sgt. Pepper's, no, Magical Mystery Tour hicimos toda la discografía completa con una banda. O sea, hicimos cada canción como si fuera el disco. Y me pongo a pensar, como digo, ¿no? De buscar a veces canciones de relleno para la lista, diciendo, mirá, que me pueda dar tiempo para descansar la voz, que no sea muy complejo a nivel instrumental, que salga rápido, que un ensayo baste, o que ni siquiera en un ensayo, que sabemos que siempre va a estar activo en el momento que la necesitemos, porque no es necesario tampoco estar practicándola constantemente. A mí me gustan las panderetas que tiene, porque las hacía yo en este caso a la idea de la canción, como las percusiones que hay de fondo, que tienen muchas, en esta idea de las canciones, acompañan las percusiones con varios arreglitos, que por lo menos a mí me da la participación, porque muy poco la interacción del piano a nivel musical como estructura de acompañamiento, digo, acordes o arreglos que estén armándose, que bueno, eso por lo menos aquí lo que a mí me hacía aburrido. El único momento complejo que tiene el tema es el arreglo de bombo, batería y bajo haciendo un walking muy bueno. Es el único momento que se destaca, pero después el resto del tema efectivamente es casi como para olvidarlo. Obviamente es un temazo, ¿no? Estamos poniendo que estamos bailando muy fino dentro de los Beatles, pero pasamos al próximo temazo también. No sé si lo meto en el podio, pero ahí está, Things We Say Today, que bueno, está muy bueno el tema, Lennon-McCartney, pero es más McCartney este tema, se nota muchísimo. Arranca en la menor. ¿no? La menor exactamente, pero que también tiene muchos, digamos, ¿cómo decirlo? El acorde donde va con la suerte de estribillo que tiene, está en otro lado, digamos, está en el la bemol, si no la me mayor, equivoco. no, la mayor, claro, está o sea, de la menor pasa a modulación del menor al mayor, pero también lindo arreglo. Sí, es un lindo arreglo complejo. Tampoco sin solos esto, lindas armonías vocales. Este es un tema que ya, por ejemplo, este tema tranquilamente hubiese estado sin problemas en el próximo disco, sin ninguna dificultad. De hecho, por este estilo de música de la guitarra acústica, más una eléctrica, más las dos voces. Ya entra en esa categoría de folk que hablaremos en el próximo disco. Bueno, pero este también hace un poco a la reflexión esta de la teoría o de la ecuación de utilizar canciones que no te den mucho esfuerzo, porque McCartney desde ya tiene muchas veces la exigencia, ¿no? Sí, todo arriba, y esta canción viene como tranquila para también el que está macarneando. Piensa en la gente, claro, más tranquilo para descansar las voces, porque todo un show en vivo, si tenés que ir arriba, por ejemplo, ahora con la canción When I Get Home, yo le pasé a Alexis un link para que escuchemos las voces peladas directamente, el esfuerzo que está haciendo McCartney para llegar a la nota, con las 3 voces que están, pero claro, imagínate estar con esa canción, después te viene a Hard Day's Night y te mantiene todo ahí arriba, la voz también se te empieza a romper, porque son como técnicas vocales un poco entre comillas, vamos a poner que hay. Sí, ahí ya tenés que va más de garganta, ¿no? Sí. Y eso te quema un poco. Sí, no, si lo sacás con técnica no quema, pero efectivamente está. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar, sí, ahora que dijiste esto, When I Get Home, vamos a escuchar este fragmento. A ver, vamos a escucharlo, a ver. Hermoso. ¿Ves ahí? Este está muy bueno. Sí, Hoy en día se pueden encontrar casi todas las pistas, así los llaman isolated, o sea, también los booklets aislados, sí, que se encuentran y que están ahí para poder distribuir y separar las voces, porque realmente es encontrar las voces libres así, se puede destacar mucho el trabajo, esa idea de la reverb, la duplicación de Lennon, que lo utilizó mucho como recurso, ¿no? En esta canción, en todo el disco, como algo novedoso, ¿no? De duplicar las voces, la misma voz cantada
al unísono, pero con diferentes, bueno, colores que se le puede dar, más la cámara de reverb que puede haber. Pero escuchen a McCartney, cuando decía yo, ¿no? La idea de la expresión, que comenzás cantando, la repite 4 veces ahí arriba. A lo último es muy difícil en vivo mantenerte, digamos, ahí que te llegue la garganta, porque está puesto un poco a la idea de falta diría yo, de vocalización, que va de garganta a pleno. Y en la segunda, si uno, no sé si lo pudieron escuchar, trastabilla un poquito, está quemado. Pero Bueno, eso se escuchó en If I Fell, ahí está. Sí, también If I Fell. Que se queda sin aire. O sea, que se queda sin aire, sí, exactamente. Wasn't vain, se queda, auxilio. Bueno, pero sabíamos que esto iba a pasar, recordemos, por eso hablo del mérito que tienen los Beatles, disculpame, ellos están grabando y están ahí, o sea, efectivamente, es maravilloso realmente, pensarlo de esa manera, es increíble saber que es el talento de ellos lo que está sonando. Bien, vamos por otra parte, teníamos, bueno, At Home, pasamos que, bueno, este tema efectivamente, para mí, otro también que hace podio dentro de los temitas, un temazo, a mí me gusta mucho. Vamos a pasar la próxima canción que es You Can Do That, que bueno, este es Lennon sí, en todo su esplendor, con unos coros muy particulares, otra vez esta pregunta y respuesta que van haciendo, este es muy primera época, se le podría decir, este es un tema efectivamente que también con esas 12 cuerdas, con un riff de guitarra que también lo podemos plantear como otra vez, muy parecido al estilo casi de I Feel Fine, muy parecido también a esa camada de temas. Así, y con una letra, es un tema que hoy no se podría polémica, Sí, ese tema no se podría cantar hoy. No lo puedes cantar. Porque si no directamente vos pensás que le está diciendo, me trae ciertas reminiscencias a un expresidente argentina que dijo, si me pongo mal les puedo hacer mucho daño, ¿no? Dice, no puedo aguantar mis sentimientos y me voy a ir de mi propia cabeza, me voy a volver loco, dice la canción. Así que, digamos, suena a amenaza directamente. Sí, hay amenaza. Lo va a concretar un par de discos después, el tema ese, diciendo prefiero verte muerta. Con lo cual empieza a surgir esta misoginia que tiene Lennon y que McCartney le va a terminar contestando en Sgt. Pepper, que ya lo vamos a ver seguramente cuando lleguemos al disco, pero McCartney se lo va a terminar diciendo, ahora estoy tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo, ¿no? Efectivamente. Hago una consulta con respecto a Everybody's Green, ¿no? Dice, you can do that, everybody. ¿Es de Charlie que lo sacó de acá? Cuando dicen, estoy sí. ¿Será? Conociendo a Charlie, los fanáticos de los Beatles que es, el tipo se ha vuelto loco horas y horas encerrado tratando de sacar voces. Bueno, él mismo lo ha contado en diversas entrevistas. Yo creo que sí. Él dijo que Serú Girán eran los Beatles argentinos, así que... Él se autoproclamaba como el John Lennon argentino. Sí. Charlie, si hay un ser humano acá en la Argentina fanático de los Beatles, pero fanático, es Charlie García. Charlie García. Efectivamente. Y Badía, ¿qué pasó con o músico? Bueno, Badía. Sí. Se ponían ahí una... El gran periodista, bueno, Badía también podríamos hablar en algún programa de lo que fue Badía. Por eso, no hay que nombrarlo mucho igual, no hay que nombrarlo. Radiofonía, claro. Tenemos nuestra anécdota con... Por eso, no hay que nombrarlo mucho, porque nos puede caer una bomba atómica en cualquier momento, tranquilo. Tranquilo por eso, ahí está bien ya. Juan Alberto. Juan Alberto o el hombre que pasaba los temas de los Beatles acá en Argentina, nada más, no digamos más nada, para evitar apagones. Sabés que nombraste el día de esto que los Beatles estuvieron en Argentina y un día vamos a tener que hablar de ese famoso fraude que hizo la televisión argentina que dijo trajimos a los Beatles y eran 4 muchachos que llamaban los Beatles con 2 E, por supuesto. Y los hicieron tocar en la tele. Los escarabajos, ¿no? Los algún día tendríamos que hablar de eso también. Sí. Por favor, sí, absolutamente. Muy bien, bueno, sigamos. Sigamos, bueno, At Home, entonces pasábamos de la apertura de misoginia, ¿sí? Gonna let you and leave you flat, ahí ya tenemos una frase bastante polémica. Tremenda. Claro, violentísima. Es violento, claro, ahí claro, no, aparte, le hubieran hecho una denuncia por género. Una vez que te agarro hablándole a él. Sí. Si me volvés a hacer, creo que es un pecado, estaba...
En esa no sé qué le pasó. No, bueno, es así. Bueno, después, próximo. No, bueno, salía a relucir la personalidad de John, ¿no? Que Sí, un tipo posesivo. Sí, Un no posesivo. solamente posesivo, sino el problema que tenía con la imagen femenina, hablando de psicología, ¿no? No, es que bueno, ahí tenés lo de la madre, Lo de la el madre. rechazo a la madre, o sea, efectivamente, Sí. todo eso lo vamos a analizar después. Lo Tenemos vamos a una linda, analizar, sí. una linda conspiración ahí. Sí. Así que bueno, continuamos. I'll be back. No la dice Terminator, no la dice Schwarzenegger esta, lo dice Lennon y McCartney antes. Va al podio derecho. Es un temazo este también. Pero tiene una versión más linda todavía en la Anthology, esta particularmente. Es en Vals. Exactamente, que la considero mucho más compleja que lo que terminaron tocando. Y que bueno, que es un espectáculo también de tema. Creo que es muy bueno. Es otro tema de estos que parece que no coincide con básicamente la época. Y bueno, nos dejan este Lennon y McCartney a dueto, pero también, para los que no saben, también está George Harrison cantando. Son 3 voces las que suenan. Y ya, digamos, Harrison haciendo una voz pedal, lo que se dice que es manteniendo la misma nota en el mismo lugar. Y bueno, que también maneja cierta... Este debe ser de los más complejos de tema con la cantidad de acordes que tiene, sin duda. Buenísimo. Bueno, no sé qué más quieren agregar este Bueno, audio, pero no es raro también pensar el cierre del disco, ¿no? Como una canción, vos decís, bueno, ¿cómo tiene que terminar un disco? Volveré. Arriba, y que te Volveré. agarra con esto, medio como que te quedás ahí pensando, bueno, faltará algún bonus track, ¿no? Pero creo que llama la atención cómo lo cierran, cómo le están dando también un color a la idea del disco A Hard Day's Night. Sí, no lo dijo, parafraseando a Bruno, no lo dijo ni... Mira, no dijo Arnold Schwarzenegger. Sí, pero lo dijo alguien, Juan Domingo. Sí. Volveré y seré millones. Exactamente. María Eva, en realidad. María Eva. María Eva. Claro. Y Luis XV también. ¿Cómo? Luis XV que dijo volveréis seré sillones. Ese fue otro. Estás escuchando Frecuencia Beatle acá en el canal de YouTube Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo. En la operación técnica y puesto en el aire el señor Alexis Cogo. Nos acompañan los 6 integrantes de Frecuencia Beatle que son hoy, Belén Di Girolamo, Maxi Cogo, Bruno Cogo, Juan Pablo Todaro y Mariano Dui, que hoy se hizo la rata. Hoy se escapó. Sí, se escapó. Está bien. Bueno, vamos al podio de cada uno de ustedes. Dale, vamos al podio de cada uno, dale, me gusta. Dale. Bueno, Belu, arranca vos. Primero Bueno, las dale. damas. Bueno, mi podio va así. Voy del 3 al 1, ¿eh? Dale. 3. When I Get Home. 2. Anytime at All. Y en la número 1, sin duda alguna, para mí, If I Fell. Nombré todos los temas antes que vos, Velos, te lo digo, porque, ¿sabes? Fue el mismo top y decía, ¿qué? Me está copiando. Le digo. Justo le decía a Víctor, le iba a nombrar otros los temas y digo, ¿pero qué? Efectivamente, sí. Bueno, comparto plenamente ese podio. Es tal cual. La única mi duda sería I'll Be Back, que hace un cuarto puesto y un tercero también ahí jugando, pero no, este listado de temas coincido plenamente. Bueno, Bueno, Maxi. si quieren voy yo. Bueno, Si dale, quieren, Juan Pablo, para dale, mí, Juan Pablo. los 3 temas, Things We Said Today, me parece una cosa maravillosa y que no tiene nada que ver con el resto del disco, como estuvimos hablando. Anytime at All también, incluso lo considero uno de los mejores temas de la primera etapa de los Beatles. Y para mí el tema que más me gusta es, sin duda alguna, I'll Be Back. Me gusta esa armonía vocal, me gusta esa idea de que en esa época Lennon y McCartney estaban colaborando a pleno y que se notaba incluso cuando escuchás el disco y cuando escuchás en el Anthology, escuchás la onda que hay entre ellos dos para tratar de recrear esa magia alquímica que hay entre ellos dos. La verdad que para mí es uno de los temas que escucharlo me pone contento siempre. Maxi. Bueno, voy a elegir entonces, a ver, And I Love Her, me gusta mucho el color que tiene musical, los instrumentos que le están dando nuevamente, son instrumentos que serían poco convencionales para la época, como que no le están dando, le dan una presentación diferente, a eso digo, también con la idea del solo, con la guitarra criolla o española, clásica. Me parece que está lindo la idea del tema, aunque no es, o sea, yo no sería el que me pondría a tocarlo, pero sí escucharlo. Después se utilizaría If I Fell, me gusta mucho, como lo remarcamos, la idea de las voces grabadas al mismo tiempo, digamos, destaco la dificultad que se puede presentar a la hora de
de pensar cómo se grabó la canción. Y desde ya, Anytime at All lo elijo por el solo de piano, que me tocaba a mí hacerlo a nivel en octavas, que se podía jugar un poco. Y bueno, también un par de ideas, las ideas melódicas, cómo le retruca McCartney a los agudos, me parece un hermoso tema. Esos son mis Y top bueno, 3. Para ver que aprovechamos antes que decías vos, Víctor, así Sí. dice acá Penny Lane también nos dice, ¿no? Que tiene su top, acá leí en el chat, y ella pone When I Get Home, If I Fell y Came By Me Love. Que bueno, no sé en qué orden estaría, si es arriba o abajo, pero efectivamente también hay me gusta que If I Fell y When I Get Home por lo menos estén ahí Exacto. revoloteando. Sí, bueno, sí, y sí. el mío, mi podio es If I Fell, número 1. Dale, El 2, Anytime at All. bien. Y el tercero, Things We Say Today. Bueno, bien, muy bien. Lindo top. No, bueno, es un tema. Muy bueno. La verdad que es un disco que, bueno, en esos temas creo que están salteados de época, como siempre decimos, y muestran algo diferente, muestran la identidad Beatle, digamos, le podremos decir. Claro, perfecto. Bueno, Vamos un poquito de música. vamos un poquito de música, dale. Y ya después retomamos con, creo que estamos con el Double Fantasy, ¿no? Los Double Fantasy. Beatles después de los Y Beatles. los Craters después de los Craters. Vamos, dale. Sí, los Crat. Y- Dando Frecuencia Beatles acá en el canal de YouTube Aleco Entretenimiento. Mi nombre es Víctor Di Girolamo, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Alexis Cogo. Un día como hoy se terminaba de grabar While My Guitar Gentle Weeps en el año 1968. Participó como guitarrista de esa sesión Eric Clapton. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, arrancamos con... No, para, me trajiste, perdón que me Sí. meta rápidamente en eso, pero me trajiste una idea de que, bueno, aprovechando que hubo esta idea de grabación con Eric Clapton, Patty Boyd se conoce, Harrison la conoce en A Hard Day's Night, por lo menos va a ser la esposa, y se cuenta la leyenda de que la intercambió con Eric Ringo. Clapton por una guitarra. Con Ringo, Pero bueno. Maxi, con Ringo. Con Clapton, ¿cómo contá eso No, de eso vuelta? sí, no, esa es una. Eso puede tuverse en duda. Lo que sí sabemos es que Ringo era el que le gustaba el intercambio. Ah, Él era sí. el swinger. Bueno, pero terminó con Clapton, Patty Boy. Y Eric Por Clapton le eso. dedicó Wonderful Tonight a Patty, así que Y- recordemos también. Y solamente pero- esa no, Leila también. Leila. Sí, sí. Pero se cuenta por lo menos que entre la amistad de Harrison y Eric Clapton Sí. hubo el intercambio, una guitarra por Patty Boyd. Así cuenta Muy la violento, interna. Las muy malas bien. lenguas. Y Las pues- malas Esas lenguas. son las internas del Durísimo. ambiente Beatles. También no es para esta época. Si lo hubieran hecho esta época, hubieran. No, ¿cuánto vale? Es una Oh, guitarra. no. ¿Cuánto vale una No, mujer? Una no, guitarra. por No, favor. El durísimo. poliamor. este, Pero bueno, se conocen en el rodaje de A Hard Day's Night. Es Sí. más, sale actuando, ¿no? Patty Boyd. Y Sí. bueno, después Harrison, desde ya empiezan a conocerse en esta A picotear. Empieza se a comer. hicieron íntimos amigos. De hecho, cuando se separa Harrison de Patty Boyd, se separa porque ya estaba coqueteando con Eric Clapton, ¿no? Y va al casamiento, y van al casamiento de Eric Es el Clapton padrino con Patty- Harrison de Es el casamiento padrino. de la boda de Clapton con Patty Boyd. Sí, Estaba y todo bien. Directamente. fue él y George Harrison y Ringo Starr, ¿no? Que cantaron aparte en ese Después casamiento. está la cuestión de Linda Epstein, que también, como era fotógrafa de los músicos, más No, allá de Linda, McCartney, Linda cuenta también. Eastman. Lita Iceman. Eastman, perdón. Eastman. Pero Ese- también se cuenta que también estuvo, digamos, con Morrison, Jagger, Sí. como que era la fotógrafa de muchos del ambiente de la música. Es verdad. Bueno, como ahí están las historias por detrás. No me quería ir tampoco, perdón, porque también es un Sí. dato rarísimo que Ringo, en una de las giras, cae enfermo Sí, y tiene que estar reemplazado. a Jimmy Nicol. Jimmy Nichols, exactamente. Exacto.
El que decía Getting Better, de ahí sale la frase Getting Better. Sí, Ah, eso. mira. Pero imagínense, o sea, porque hay fotos, ¿no? Muy raro con los 4, pero sin Ringo. Y es como que es la plena Beatlemanía, ¿no? Que aparece ahí. 8 conciertos en 13 días. Estuvo Fueron en a Suecia, Noruega, Suecia y Noruega, creo que anduvieron por ahí. Si esos recitales los pueden ver, están en YouTube. Sí. Los encuentran en Muy YouTube. raro, muy raro. Eso sí que es una rareza Beatle, ¿no? Había Y ya que tenido están a con otra cosa que están Migdaliti, diciendo ¿no? esto de las parejas, Sí. hubo también un touch entre George Harrison y Maureen Starkey, o sea, la mujer de Ringo, De Ringo. De que ahí cuando salió todo esto a la luz, Lennon dijo, bueno, esto es como que te acostaras con la mujer de tu hermano, Claro. ¿no? Como si fuera Bueno. dentro de la familia. Sí, es verdad. Bueno, Muy violento, muy violento. Era endogamia pura, dijo. Vos sabés que Lennon. hablando de Linda Eastman, cuentan ahí las lenguas de esa época que Linda estaba reenamorada de John Lennon, no de Paul McCartney. ¿Sí? no sé. Para mí fue John Sí, Lennon no, el que no, inventó eso. no. Así pasó la historia. Bueno, de hecho, por ejemplo, a Yoko Ono, vamos a hablar de otra mujer de John Lennon, Agregue. de la mujer de John Lennon, a Yoko Ono lo lleva Paul McCartney a la muestra de arte de Yoko. Y ahí sube en la Londres. escalera y encuentra la letra. Sí. La letra sí, Sí, yes. sí. El sí, exactamente. No, pero, Pero también- vamos a hablar de las mujeres de los Beatles en otro programa, dale. Yoko está Ono, que interesante. tuvo Ni hablar. justamente, dando paso a lo que vamos a hablar ahora, de Double Fantasy, fue autora de muchos de los temas de Sí. este disco, ¿no? Bueno, arrancamos entonces con Double Fantasy, Neta. disco compuesto, el último disco que hizo John Lennon, ¿no? Bueno, salió, fue editado en Estados Unidos el 17 de noviembre de 1980, ¿sí? Bajo el sello Geffen Record, ¿sí? Sello que Geffen Record, David Geffen era íntimo amigo de John Lennon. Bueno, unas perlitas voy a contar de este álbum excelente de John Lennon. Para mí, muy buen álbum, sacando las composiciones de Yoko Ono, pero bueno, no había manera que no pusiera su música a Yoko Ono. El disco que le firmó John Lennon a David Chapman, a Mark David Chapman, se subastó. ¿Ustedes saben Sí, sí. cuánto se pagó por ese disco? Qué buen morbo, por Dios. Sí, $525.000, el disco más caro de la historia. Ah, ¿Sí? ¿Sí? Se subastó, sí, por supuesto, claro. yo adhiero a Bruno. La verdad que Un es morbo. un poco morboso pagarte el último disco Y bueno, pero los seguidores, de la mano. los fanáticos de John Lennon tenían el autógrafo de John Lennon. Sí, es un disco manchado de sangre, pero era el Sí. disco autografía. Mala vibra ahí. El último autógrafo de John Lennon. Bueno, este álbum después se relanzó en 2010, se remasterizó, Yoko Ono lo remasterizó y metió 3 temas, ¿sí? Uno de los temas se llama Help Me to Help Myself, ¿sí? O Ayúdame a ayudarme, ¿sí? Una cosa así. Belú, ¿está bien la traducción? Sí, Sí. sí. Interesante este tema. Está respetable. Porque ese tema, cuando volvían, la noche del 8 de diciembre de grabar, fue el último tema que grabó él, sí, que ya estaba terminado, ¿no? Y la letra es interesante porque acá venimos de vuelta con el tema de la conspiración, del asesinato de John Lennon. En una de las partes del tema, de la letra, dice: el ángel de la muerte me está acosando, ¿sí? El ángel de la destrucción me está acosando. Y él hace referencia también a su religiosidad, creo, porque dice: nunca nos separamos, mi señor, ¿sí? Cuando John Lennon hablaba claramente en God, por ejemplo, que no creía ni en Jesús, ni en Dios, ni en nadie, ¿no? Y acá se ve como que volvió a tener esa conexión espiritual con Dios, que no nombra... Mateo 21-28, Víctor, es la cita: ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente, muy bien, Juan Pablo, muy bien. Y bueno, y quería hablar de bueno, vamos a hablar de Double Fantasy y de los temas, pero quiero hacer hincapié en esto, en este tema específicamente, a ver qué opinan ustedes de la letra de esta canción, ¿sí?
Bueno, en verdad ahí se ve mucho a veces, por ejemplo, en el documental Imagine, que hay una persona que se acerca a Lennon como diciendo que escuchó las canciones y creía que había un mensaje en la letra para él, así como fue también el caso de, bueno, como es de, ¿cómo se llama? Manson, gracias. Manson. Pero en verdad es la representación o la interpretación de las letras muchas veces en el sentido metafórico, queda muy abierto a la alusión. El concepto que le damos acá es entender que hay un final, hay un destino trágico para Lennon, en donde se representa mucho esta letra, o por lo menos reverbera, con la sensación de que él temía o ya sabía algo que, bueno, estaba ya marcado, ¿no? Como digamos, en ese sentido de que no iba a llegar más lejos que de lo que estaba. Entonces puede dejar ese mensaje encriptado detrás de todo esto. Aún así, el disco, por lo que trae, por lo que se ve, asemeja, ¿no?, un montón las capacidades. Es un disco que tiene muchas canciones que representan también hasta el greatest hit de John Lennon, ¿no? Casi diría todas, diría yo, por lo que estoy observando, en principio, ¿no? Pero Creo bueno, que solo Clean Up Time no aparece claro, en los grandes hits, pero después están absolutamente todos. todos. Sí, no queda uno por fuera. Así que es un disco que, a ver, como siempre digo, no soy un fanático de las discografías de los Beatles solistas. Uno obviamente entiende cómo más o menos fue el sentido cronológico, pero ahora que lo noto, yo de Lennon, por lo menos, se me hace muy difícil a veces escuchar un disco completo, lo voy a ser sincero. Lennon solista, es más, tengo las antologías que salen hace 5 años, habrán salido un paquete que se lo regalaron a mi padre, en la cual la te pongo tengo, a escuchar. Buenísimo. ¿Cuál? Yo también la tengo, me la regalaron. Sí. Y bueno, yo trato de entender que obviamente es cuando ya sos John Lennon, tenés la capacidad de poner cualquier, digamos, una canción cruda, directamente muy, muy cruda, que también les invito para ir al programa que viene a hacer lo que va a ser Real Love y Free as a Bird, que son canciones muy interesantes para notar que Yoko otorga, por lo menos la cinta, lo que quedó, para que los Beatles puedan realmente producir unas canciones póstumo de Lennon, ¿no? Pero quedan también canciones que están para la antología, pero son tremendamente excelentes y que se puede ver también la magia todavía que se mantiene viva, ¿no? Sacando obviamente las modificaciones que se pudo haber hecho a la canción, pero porque el crudo está, la versión de Lennon solo, y después la versión final, pero se puede entender que también estamos en un periodo con este Just Like Starting Over, claro, que marca también el formato del estilo musical, donde el color que se estaba dando en lo que puede ser este maravilloso disco. Sí, y hablaba también, ¿no, Maxi, que él estaba en las canciones Clean Up Time, por ejemplo, Tiempo de Limpieza, Empezando de Vuelta, ¿sí? Watching the Wheels, ¿no? Como que, bueno, hacía 5 años que él no hacía, había hecho un parate, entonces también se entiende que muchas de sus letras tuvieran que ver con esto, ¿no? El tiempo de limpieza, ayudarme o lo que fuera. Me parece que también tiene que ver con eso. Starting Over también es un fiel reflejo de, bueno, volver a comenzar, no solamente con Yoko, que tuvieron sus crisis, sino creo que en una nueva etapa de Lennon, que bueno, lamentablemente unos meses más tarde, al lanzamiento del disco, se fue. Pero quiero aprovechar para no dejar perder un hilo, porque mirá qué interesante que es Lennon en lo que es A Hard Day's Night, que se están mostrando los primeros roces o las primeras peleas con Cynthia, que se va a empezar a querer alejar o separar, y cómo acá también entra el sentido de que quiere volver, por lo menos tener participación con su hijo, ¿no? Porque está muy relacionado esta idea de los dos. Mira, un disco, la primera etapa de los Beatles con esta última etapa de John Lennon, y que está marcada nuevamente por su interna muy, muy familiar, muy particular, y A Hard Day's Night tiene muchas letras referidas a la situación de la convivencia con Cynthia, y también la mala relación con el hijo por ahí, o por lo menos lo poco que lo pudo ver. En este caso quiere retomar
y ser un buen padre, o por lo menos darle buen tiempo de calidad con el hijo, ¿no? Esos son los años posteriores a este disco, ¿no? Eso, bueno, quería agregar antes de pasarlo. Y acá Y hay otra cosa también de este disco, y es que se nota nuevamente la influencia de Paul McCartney. Piensen ustedes que unos meses antes de que Lennon se metiera, justo antes que se meta a grabar este disco, sale el disco McCartney 2, que es en realidad el tercer disco solista de Paul McCartney, si tomamos en cuenta que en el medio salieron varios discos con Wings, ¿no? Sí. Este disco, que para mí, en mi opinión puntual, es un disco olvidable de McCartney 2, debe tener uno o dos grandes temas y el resto es temas como esto que tiene McCartney, tiene esta capacidad de agarrar, sentarse, mirar una planta y escribir una canción, ¿no? Esta enorme capacidad que tiene. Tiene un tema que se llama Coming Up, que lo sigue haciendo hoy en día Paul McCartney en vivo. Y ese tema, Coming Up, es un tema que fue escuchado por lo menos en la radio, le pareció alucinante, esto lo cuenta Yoko, ¿no? Después. Y dice, bueno, me parece que tengo que volver, Paul me está diciendo que vuelva. Paul me está diciendo que tengo que volver a florecer. Coming Up podría ser, en cierto modo, que florecer o crecer una planta, ¿no? Sí. Tengo que volver a florecer para volver a sacar un disco. O sea, otra vez se empiezan a mezclar las vidas de estas personas que habían quedado simplemente en diálogos telefónicos tantos, y como hablábamos la vez pasada, de esta vez que casi van a Saturday Night Live para tocar una canción juntos, ¿no? Y quedó ahí. Pero está bueno pensar esto, ¿no? Que la gran influencia que él siente es, por un lado, McCartney, que le está diciendo que vuelva, y por otro lado, escuchar en la radio la música de la época, particularmente a los B-52s, que hacen un rock bastante psicodélico, por llamarlo de alguna manera, pero psicodélico ochentoso, diría yo. No con el virtuosismo que podía tener la psicodelia de los 60 o de los 70, que lo hacen pensar y decir, estos tipos están haciendo ahora, vendiendo discos, lo que Yoko viene pensando hace un montón de tiempo. Por eso John Lennon decide que este disco va a ser un disco de él y de Yoko, o sea, va a ser un disco 50 y 50. Y si nosotros escuchamos algunas de las canciones, como por ejemplo Kiss Kiss Kiss, que es la primera canción de Yoko que está ahí, la más pasable, digamos. Yo diría que es la única, una de las pocas canciones aceptables que tiene Yoko, ¿no? Sí. En este disco, pero es muy parecido a lo que estaban haciendo ese tipo de bandas en ese momento. Así que tiene que ver un poco con la influencia de la época. Y hablando de la influencia y lo que lo llevó a él también a hacer este disco y a sentarse, a retomar su composición, fue, y estaría bueno también poder charlar un poco y debatirlo en la mesa, su viaje a las Bermudas. Claro. ¿No? Sí, sí. Y esto que le pasó, que se fue con un velero, estuvo en el medio como de un temporal, y ese fue como una epifanía para volver a tomar su carrera artística. Así que dicen que cuando volvió, ahí se metió de lleno en la composición de todos los temas de este disco. Ahí le dedico una canción a Yoko en Double Fantasy, que es I'm Losing You, ¿no? Sí. Sí, la letra es muy buena. Él le decía, bueno, te estoy perdiendo. Pues que cuenta la historia, por lo menos la que yo había escuchado, era de una llamada telefónica en la cual se escuchaba muy mal. Entonces, casi es como salió la letra en base a la charla, que se sonaba mal y le estaba perdiendo la comunicación. Me parece interesante, bueno, el dato. Aparte dice otras cositas, ¿no? Como diciendo, deja de abrirme la herida, de hacer sangrar la herida. En una de las partes de la canción dice eso, como diciendo, se ve que Yoko lo estaba reprendiendo por algo o haciéndole recordar cosas, ¿no? Que bueno, había que ver la intimidad de ellos, porque él escribe esta canción. Sí, es verdad, se escuchaba muy mal y por eso una de la parte de la letra dice eso, ¿no? Que quizá la otra cara de la moneda sea Woman, entonces, ¿no? Exactamente. Donde él habla de su enorme dependencia a Yoko sin nombrarla, y le dice, aunque estemos distantes, no nos encontramos separados, ¿no? Sí. Y eso está escrito en las estrellas. Exacto. Ahí, bueno, sabemos que era una época que estaban muy metidos los dos con el I Ching y la astrología. Sí. Y por último, bueno, ya directamente lo dice abiertamente con la canción Dear Yoko, ¿no? Exacto. Sí. Que podría ser la segunda parte de Oh Yoko, que es la canción que hace
en Imagine. Sí. Los pianos que tienen esas canciones para mí son increíbles, igual que Angelus Guy, ¿no? Es también increíble. Pianos que Que para está mí escrito en la India, Ah, mira. ¿no? Jealous Guy, que fue escrito en la India, se llamaba In the Way to Rishikesh originalmente. Que queda mejor Jealous Guy. No, pero Sí, siempre totalmente. se puede observar los pianos que tiene, que bueno, se nota que Imagine en la cualidad y la complejidad eran más de Lennon, y las otras que tienen mucho más pasajes complejos, técnicos, está tocado por otros, pero realmente son pianos excepcionales para sacar, por lo menos para trabajar musicalmente, increíbles. Y recordemos también la canción Beautiful Boy, que fue luego tan escuchada y tan la usan para todo en la radio, en la tele, que se la dedicó a su hijo, al segundo hijo, que nació el mismo día que él. Ahí ya también se lo puede ver a Lennon de otra forma, ¿no? Hablando de los hijos de los Beatles, el primero le agarró, digo yo, pero bueno, justo en la Beatlemanía y cuentan que no estaba muy unido a él. En cambio con John, que tuvo con Yoko, se despertó así un lado más paternal de Lennon. Y tiene que ver yo con todo esto también, porque la relación con Julian, que es el primer hijo de John, empieza a volverse un poco más fluida y un poco más cercana en el fin de semana perdido, cuando él está separado de Yoko, y May Pang, que es la mujer con la que él pasa ese fin de semana, que está sugerida por Yoko. Era la secretaria Yoko no dejaba de meter ellos, la cuchara nunca. Sí. Todo esto es la que trata de que él vuelva a tener una relación con su hijo. Ya habíamos hablado la vez pasada que Julian siempre decían, o mucha gente decía, incluso Lennon decía, que Julian sentía que Paul era mucho más el padre que él. Sí. Hablando de May Pang, obviamente que fue Yoko Ono la que le dijo, era secretaria de ellos, May Pang, ¿sí? Secretaria personal de Yoko Ono y de John Lennon. Y le dijo a May Pang, te vas con él, así. Así que esa relación surgió de la mano de Yoko Ono, ¿sí? En esto que decía Juan Pablo, que hay que meterla, ella metía la cuchara en todo, no te quepa la menor duda que fue todo hecho adrede, a propósito. Después por ahí le salía el tiro por la culata, pero estuvo todo controlado y manipulado por Yoko Ono. Sí, era un fueguito controlado, estaba cocinando todo, pero lo manejaba ellos, sí, sin duda. Manejaba y volvió cuando ella quiso que vuelva. Sí, muchos hablan de la brujería, hablan en este caso, hablando de Yoko. Tal cual. Sí. Bueno, y volviendo al álbum y todo esto que están diciendo, la portada de este disco, que fue tomada ahí en Central Park, en un día de agosto, estaba soleado, estaba muy lindo, recordemos que ahí es verano, justo enfrente del Dakota. Para los que ya escucharon otras ediciones de nuestro programa, el Dakota tiene una carga energética bastante importante, así que estaba todo ahí, todo bien manejado. Yo también estoy de acuerdo con que ahí Lennon no tomaba muchas decisiones ya por el último tiempo. Es una opinión personal. Como diría Bruno, hablando de Yoko Ono, es como que vamos a utilizar términos del bajo astral, que le había hecho un amarre. Sí, estaba tomado. Estaba totalmente tomado. Y a ustedes que les gustan los números, saben que Yoko nació en el año 33, ¿no? Sí, Tomás. Sí. El 18 de febrero de 1933. 9. Exactamente. 9233. Uf. Bueno, dicen que ella elegía también el número de la esquina del Dakota es la 72. La 72 West, 7 más 2, 9. Sí. Elegían los números para grabar, ¿no? En los estudios. Y también el día según la luna, bueno. Hasta yo había escuchado que por lo menos le pedía carta astral a los periodistas para saber qué tipo de personas se estaba acercando, por lo menos si tenían paso o no. O sea, hasta eso tiene la relación. Totalmente. Sí. Y por ejemplo, John Lennon miraba las efemérides astrológicas y si Mercurio estaba retrógrado, él no hacía nada. Está igual. Sí. Bueno, ustedes saben. Contalo, Víctor, por favor, aclararlo justamente. En astrología, Mercurio tiene que ver con la comunicación, ¿sí? Y con los viajes, y cuando Mercurio está retrógrado, no se firman, por lo general, no se firman documentos, cosas pesadas, o se hacen transacciones de todo tipo,
¿sí? Porque Mercurio, al estar retrógrado, hace que energéticamente salgan las cosas mal. ¿Sí? O algo. Interesante. No, sí, Podría- absolutamente. Ahí hablamos siempre que esta parte astrológica que está en el último segmento que nos ponemos conspirativos y todo eso, Sí. hacemos una alusión a que sin duda, justo, y siempre recordamos esta parte de John Lennon en ese Dakota, donde siempre se le habló de que se iba a dormir muy temprano, pasaba mucho tiempo dormido, te devolvía con estas canciones, pero bueno, a veces si vas leyendo entre líneas, creo que él sabía que el fin se acercaba muy pronto, ¿no? Sí, tal cual. Y por eso después vamos a escuchar ese tema Help Me to Help Myself. ¿Sí? La tenía recontra clara. De hecho, el disco sale el 17 de noviembre de 1980, bien digo. Y Yoko Ono le dice que se vaya a las Bermudas de vuelta, que se vaya del lugar. ¿Sí? Y él dijo, no, me voy a quedar pase lo que pase. Muy extraño. Tex- Ale, ¿cuánto dura el textual tema Help Me to Save Myself? Creo que era, ¿así? ¿No? 3 minutos Yo- 30 creo que dura. Sí, así lo 2 escuchamos. minutos 37. Ahí está, vamos a, 2:37. por eso vamos a escucharlo ahora, sí, ya lo tenemos un poquito en tema y ya estamos después cerrita de seguimos. cerrar. Sí, porque queda poquito para cerrar el programa, así que vamos a escucharlo, vale. A Dale. ver. Ah, bueno, vamos con ese, perfecto, no importa, estamos acá, así que sería un poco la idea. No sé cómo va para la canción o seguimos. ¿Cómo quedó? Ahí empieza, vamos a escucharlo, a ver. Will I try Tipo blue. so hard to stay alive? But the angel of destruction keeps on hounding me all around. But I know in my heart that we never really parted. Oh no. They say the Lord helps those who help themselves. So I'm asking this question in the hope that you'll be kind. 'Cause I know deep inside I was never satisfied. Oh no. Lord help me. Lord help me now. Please help me, Lord. Yeah, yeah, yeah. Help me to help myself. Help me to help myself. I see. That's how you're gonna do it, is it? Okay. Buenísimo. Muy buen tema de John Lennon, ¿eh? La verdad. Sí, creo que se le permite a Lennon hacer la tipo de grabaciones más crudas, ¿no? Porque, como digo, Lennon se gana ya el nivel de poner marcarlo. No cualquier músico podría poner un tema así en un disco con un poco de falta. Bueno, la idea es que creo que puso a grabar y salió crudo con lo que salía la reverb del momento, Sí, con un digamos, microfonada abierto, me ¿no? quedo que esta es un poquito la antesala Free as a Bird y Real Love, que tranquilamente son claro. estos temas que el chabón se sentaba en el piano, che, graba esta idea, porque salió en, digamos, el Double Fantasy, pero si no, lo tenías absolutamente remixado por los Beatles. Tal Ni cual. hablar, que justo hablábamos con eso en el chat, decíamos, ¿por qué no le ponemos la base por de fondo y hacemos que grabamos con Lennon? Pero yo quería destacar Uy, qué también buena eso, ¿no? Porque idea. es un disco que sale un poquito antes, ¿no? De la muerte, por lo cual yo creo que hubiera sido muy diferente si hubiera salido el disco después, porque estaría muy, muy cuestionado en
en la edición, qué tema sacaron, qué tema metieron, porque si te queda a vos la responsabilidad, como digo, hablo por Yoko, y acá dice Jack Douglas por lo menos, en sacar los temas, vos tenés que armar el disco sin Lennon, que es el que diría, estos temas son los que por lo menos a mí me gustaría que estén, ¿no? Una responsabilidad muy grande, por lo menos yo digo acá Lennon, si bien podríamos determinar esa idea de que Yoko podría haber decidido más o menos, pero por lo menos John Lennon intervino en el final o en la edición del álbum, ¿no? No así como la otra de Thin Ice, ¿no? Es otra cuestión que se puede... Walking on Thin Ice. Walking on the Thin Ice. Sí. Pero Muchas de las tomas que quedaron salió un disco después, que se llama Milk and Honey, Claro. sí, que tenía algunos temas que estaban buenos, otros más o menos de Lennon, pero por ejemplo tiene un tema que es muy lindo y que es bastante conocido, que es Nobody Told Me, de Lennon, Sí, que tema. es muy conocido y que se hicieron videos después y todas esas cosas, que eran los que habían quedado ahí colgados. Lástima que, bueno, Milk and Honey después está repleto de canciones de Yoko, pero... ahí es lo si que no voy. fuera- También está Borrowed Time, que está bueno ese tema. ¿Se acuerdan? Igual piensen ustedes que... Sí, dale, perdón. No, dale. Piensen que es un poco esto como Christopher Tolkien después de la muerte del padre, que se encuentra con un montón de escritos. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos? A ver, si el padre no los editó en vida, seguramente es por algún motivo que no le gustaban o qué sé yo, o no tenía el mismo nivel que el resto. Sin embargo, aquí Christopher Tolkien sacó como 25 libros más de Tolkien y siguió la maquinaria comercial de todo lo que es el mundo Tolkien. Con lo cual, pensemos que también pasa eso. Bueno, listo, se murió Lennon, estamos en la depresión, pero nos encontramos con que quedan 50 canciones a medio grabar por ahí dando vuelta. Bueno, la tentación comercial es muy grande, ¿no? Y sí. Pero claro, el impacto es un poquito menos, porque vos podés decir, mirá, esto está intervenido o modificado, por ejemplo, dejó el crudo, ¿no? Y arriba se pusieron a grabar otras ideas melódicas donde John ni siquiera pudo participar en la decisión, sino como que queda un poco ya abstracto al estilo de otra persona, que por ahí es difícil a veces decir cómo lo hubiera grabado, ¿no? Porque eso es la magia que se me plantea Por a mí cuando eso, escucho. justamente, que hoy lo vas a decir ahí seguro, pero cuando traes Free as a Bird, los que estaban ahí eran los que más conocían a Lennon musicalmente, entonces te dice, Claro. mira, está McCartney, él hubiese grabado esto, Harrison, este era el solo que le ponía, Ringo decía, esta es la batería, y George Martin decía, esto tiene que quedar así. Es como que estaban los Beatles igual. Exacto. Eso fue realmente una emoción. Yo me acuerdo de ser chiquita y de haber visto y de ver por primera vez el video y escuchar esto y era sentir como si estuvieran los cuatro nuevamente, ¿no? Increíble. Es que estaban. Increíble. Belu, era Canal 9 y Chiche Helblum fue el que lo transmitió en vivo. En ese momento, la primera vez, yo me acuerdo de estar desesperado con el cassette del video, en la videocasetera poniendo ahí VHS. para poder grabar el Anthology Mi y viejo poder también, tenerlo ¿no? después. Así que miren, estoy hablando de la prehistoria. No me acordaba que había sido Chiche el primero, no me acordaba. Es más, la desgracia es que Canal 9 lo había pasado, pero en vez de subtitularlo, lo habían doblado con una voz que hablaba encima. Con lo cual, fui muy agradecido cuando después pude conseguir el Anthology con las lenguas originales, ¿no? Y ellos hablando. Porque Gracias a gran Dios. parte de la magia se había perdido con los doblajes. Fue en 1995, ¿no? El año que salió de los Anthology. Cuando salió el primer y volvieron a estar arriba de todos los charts, inmediatamente entonces todos decían, es increíble que tantos años después de haberse separado los tipos estos, sacan un tema que se juntan ellos tres y dicen, bueno, vamos a tratar de armar esto, qué sé yo, y vuelven a estar al top de todos los charts, que es lo mismo que pasa unos cuantos años después, cuando sacan Let It Be Naked. Claro. Otra vez en los primeros puestos, decís vos, estos tipos. Y Con siempre un disco que progresa. grabaron hace 30 años. Sí, ni hablar, pero cuando sale también, no sé si el disco Love, como digo, siempre sacan material, como decís, pero ¿qué pueden sacar si ya no pueden no grabar o no pueden estar ahí activos? Y siempre sale algo nuevo, que digo, eso es lo que lo hace pionero, porque también el disco Love cuenta con unos detalles muy interesantes, que es el mixeo de un solo, de una canción superpuesto a otra canción. Y me encanta a mí esa fusión, que es más, alguna vez lo quise hacer en vivo, porque me parecía como algo muy novedoso, como te digo, hay cosas súper interesantes que se pueden encontrar en los discos posteriores. En la antología también va a ser uno con lo que puede ser Free as a Bird y Real Love, que son tremendos temas. Sí, excelente. Bueno, a ver,
¿Algún aporte, No, Bruno? ya esperando ya el próximo disco. Como siempre me gusta mucho el programa, pues básicamente recorrer un poco la historia de los Beatles. Recordemos que también vamos a tener los Past Master, ¿no? Pues Sí. básicamente primero hay que terminar con todo esto, pero después tenemos los simples y un poquito esos recorridos que uno piensa, ¿no? Dice acá algunos temas que quedan por fuera, Thank You Girl, por ejemplo, es un temazo y no lo escuchas por I Feel Fine, no está en ningún disco. Son todos temas, digamos, que está muy bueno chequearlos, saber qué es lo que nos devuelven. Day Vos- Tripper también. Vos sabés que la gran mayoría de los discos, el 99,9% de los discos, ¿sabés qué día se editaban o salían Contame. a la venta? Un día viernes. Salvo uno solo, todos los demás salieron a la venta o editados un día viernes. Es una buena estrategia. Sí, sí. Lo dejan ahí picando para el fin de semana. Exactamente, cuando la gente cobraba su Y bueno, sueldo, está bien, hay que pensarlo así. Bueno, efectivamente, acá lo que nos quedamos con un John Lennon dejándonos excelentes canciones, Watching the Wheel, por ejemplo, una cosa Sí. increíble, I'm Losing You, por lo menos hagamos un top 3 ahora antes que se Dale. reserve un poquito de esto, y ya por lo menos te decía esto, ¿no? Teníamos, bueno, voy a escuchar los demás y después le digo el mío, dale. Dale, arrancá Uf. el que quiera. A No, ver. no. Uy, es muy difícil. Es difícil. A mí me No, no gusta es muy mucho difícil, de dale, los para Bueno, los de Yoko no estaban listos, ya está, te arranco- lo hice fácil el top, dale, Arranco yo. Si están en dudas, arranco yo. Para mí, el mejor tema con letra y música, ¿sí? Toda la composición es I'm Losing You. Efectivamente, dale. Después, Watching the Wheels, me gusta mucho. Temazo. Y Woman. Bueno, está muy bien. Yo te paso las mías. El mío sería Beautiful Boy, que me parece un temazo. Salvo cuando dice Dear John, pero no lo cantás en vivo, te queda un tema increíble. I'm Losing You, claro, porque Dear John se me hace medio turbio en ese momento decirlo, pero bueno. Terminame porque me trajiste una aclaración a la música en vivo que cuando los quieren hacer covers, ¿no? Claro, no Digo, puedes decir Dear John. ¿Qué estás diciendo? Bueno, ¿Qué está diciendo? ¿qué estás diciendo? Y Ahí teníamos, te decía I'm Losing You, Sí. Watching the Wheel y Beautiful Boy. Bueno. Pero me pasa también en God, para mí es el tema más extraordinario de la música. Y vos decís, Just Believe in Me. Yo con mí no puedo decirlo. No me hagas eso. No lo puedo Eso cantar también- así. Eso es un análisis aparte de God y de la letra y de todo lo que dice. ¿Eh? Pero claro, No, pero viene imagínate Revin que y se patina al final, o sea, se subió al podio para tirarse este Claro, chico. sí, Claro, vos decís, me diste todo porque me puede identificar, a cualquier persona lo puede identificar, pero cuando vos decís Yoko en mí, sí. Claro. no puedo cantar eso porque yo no estoy con Yoko, no la ¿entendés? conozco Que yo. no me arruines No la una tengo canción yo. para hacerla, bueno, Sí. la hacía propia, sí, igual que Beautiful Boy, supongo que también vos la querés cantar, es para mi hijo, bueno, la voy a cantar, Sí. y Dear John, a menos que se llame John, si no me arruinaste la canción, Dave Hamby, viste, John. esa participación, pero bueno, Jan. Bueno. Yo también voy a elegir Beautiful Boy, I'm Losing You. Sí. Y me voy a quedar Watching también, the bueno, Wheel. con Watching the Wheel. Wheel. Obvio, está en la misma lista que yo, dale. Bien. Juan. Bien. Yo me voy a quedar casi con los mismos temas, solo que yo voy a poner primero Watching the Wheels por la letra, Sí. fundamentalmente. Me parece que es la vuelta de Lennon a las buenas letras. Sí. Voy a seguir con I'm Losing You porque me parece fabuloso el trabajo musical que tiene esa canción. Y me voy a quedar con el cliché más grande del disco, que es Just Like Starting Over. Mira vos. ¿Sí? Porque como estar diciendo, me parece el cliché más grande, porque le está diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos un viaje juntos si venimos? Nuestro amor todavía es especial. Es un poco lo que uno le quisiera decir a su propia pareja 20 años después, ¿no? De estar juntos, decirle, bueno, empecemos de vuelta como si todo esto no hubiera pasado. Sigue siendo especial, hagamos un viaje a algún lado, no ahora que estamos de pandemia, ¿no? Pero hagamos un viaje los dos solos a algún lado y reconstruyamos todo esto que logramos hacer. Me parece que está bueno y es un Lennon auténtico en el fondo. Entonces, para mí ese es mi top 3. Listo, Víctor, todo tuyo el cierre, dale. ¿Y Belu? Y yo también voy a coincidir en el primer puesto, Watching the Wheels. Me fascina la letra de esa canción.